festividad a todo dar. Laboratorios Catedral. A la gran 7:30. Te espera mañana con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... A la audiencia de ABC Cardinal, ABC TV, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buen día, Federico, el saludo para todos, ¿no? ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, el saludo a todos. Estamos con el día tan especial, ¿no? Martes, clásico, aquí estamos de Filpo. ¿Qué tal, Monte? ¿Bien? Martín Ariel, Fabio Martín. Un martes inesperado. Wilson, a las 12, Bruno, ¿sí, Ariel? Un martes inesperado. Martes inesperado. Martes inesperado. ¿Por lo del clásico? Claro. ¿O te referías al tema del ambiente? No, el clásico en sí, que No, ya, por eso, ya, o sea, ya porque salté de fase. Clásico O sea, sabíamos anticipe. ya desde el sábado Sí. que había hoy, ¿verdad? Sí, sí, ya sé, pero te digo para titular un poco cómo Sí. comenzar la jornada y contextualizar. Pero bueno. Yo creo que es el peso del año. Porque, a ver, si vos decís si se siente, en el tráfico se siente en algunas zonas puntuales de la capital, eso sí se siente. Pero estamos, a ver, a 2 días de Nochebuena, a 3 días de Navidad. Veía el tema de las efemérides, la gente de Sol recordando un título muy Hoy se cumple, ¿no? especial, lo del 91. Vos sabés que me acaba de enviar JJ Mesa ¿Sí? un mensaje que tenía mi número, había sido, y no me pidió lo que fue la repercusión de la consagración de Sol, pero me pidió un material especial donde a él le hicieron una entrevista a ABC, que dicho sea de paso ya derivé a la gente al archivo a Guille. Sí, sí. Bueno, pero con razón que tenía alguna y conexión con eso. ¿Te acuerdas que también habíamos hecho un programa especial? Sí, sí, Retro sí. por sí. el 91. Claro. En el 94 la jornada de Danilo. O sea, digo esto porque ¿Hoy también? creo que es hoy, ¿eh? Yo creo que fue 21 ya, Hoy es 22. Bueno, están estos días, pero Claro. te digo, era normal esto de estar Está ahí también, a la... ¿sabes cuál partido, Dani? Me acuerdo, Cerro 5, Libertad 0. Allí está el ese equipo. 23. Ahí está el equipo de Sol. 92, claro. Sol campeón 1991. Ahí está, estamos con Nayo Caballero, que está en toda la parte de seguridad de siempre y hoy, por supuesto, en esta jornada. ¿Cómo le va, Nayo? Buenas tardes, buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Federico? No sé quién mata contigo. Estamos con Dani Bueno. y Ariel Mareco. Un saludo para ellos y bueno, y para la audiencia. Licenciado, el tema de lo de hoy, la seguridad, la otra vez vimos que hubo efectivos policiales presentes en el último clásico, por cualquier cosa, ¿cuánta gente está previsto que vaya? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, nosotros ya hemos montado un operativo policial, digamos, de seguridad, de tal manera a tener resguardado todo lo que sea a lo alrededor del defensor del Chaco, que aproximadamente nadie se va a poder acercar a 100 metros, exceptuando las personas que viven alrededor del estadio. Mismo que el operativo anterior, ¿verdad? Aproximadamente 400 efectivos policiales van a estar resguardando los accesos y también los trayectos, ¿verdad? Y con una particularidad también de cuidar digamos, todo lo que sea el traslado y cuidar la aglomeración de personas, tanto sobre la avenida Novena, donde, digamos, está la concentración de Cerro Porteño, y también el tirario de Olimpia, que está viniendo desde la Villa Olimpia hasta el Defensor, ¿verdad? Con el paso obligatorio por Mariscal López, por donde también hay un partido muy importante, que es donde está jugando Nacional con Sudamérica, ¿verdad? Entonces, vamos a extremar los cuidados, sobre todo porque, digamos, queda tan poco para terminar el torneo. Entonces, ya hemos recibido instrucciones del presidente de la asociación en que se extremen los cuidados y se cumplan exactamente los protocolos determinados. Se van a aumentar la cantidad de dirigentes de 20 a 25, ya que los clubes han solicitado eso. Y bueno, básicamente va a ser el mismo operativo que el clásico hace 15 días o 3 semanas, ¿verdad? 25 dirigentes por club en todos los partidos. En todos los partidos, sí señor, en todos los partidos. Fue un pedido que hicieron la gente de Cerro y Olimpia, pero se extendió a los 4 partidos de esta, digamos, este playoff. Compañeros.
Y esa es la única modificación en comparación, Nadio, a lo que fue el clásico del 3 de diciembre, a ese leve aumento del cupo de los dirigentes. Todo lo otro que vos explicabas es algo que ya se había hecho en el clásico anterior, ¿no? Sí, todo lo que se ha hecho en el clásico anterior. También hubo una nueva circular en relación a todo lo que sea el equipamiento de médico en cada uno de los estadios, donde la dirección médica ha sacado una circular donde te ponían el equipamiento que debe tener la ambulancia en cada uno de los estadios. Ya hemos tenido dos eventos hace poco donde se descompensaron una persona que estaba trabajando y un dirigente también. Entonces se han recomendado y se ha sacado una circular donde se obliga un equipamiento más estricto de lo que sea la parte de ambulancias, ¿verdad? Bueno, ¿a qué hora arranca la presencia ahí en el Defensor, Nayo? Bueno, nosotros estaríamos ahí, más o menos, 5 horas antes empieza el operativo policial de cierre a 100 metros del estadio, donde ya la circulación va a ser controlada. Posteriormente, nosotros 3 horas antes se van a cerrar todos los anillos, y bueno, ya esperando la presencia de los equipos y evitar que haya aglomeración de personas, ¿verdad? O sea, realmente el operativo en este tipo de clásicos, si bien hay menor cantidad policial y menor cantidad de personas, se extreman más los cuidados, ¿verdad? Sobre todo por el tema del protocolo sanitario, en el cual tenemos que ser muy responsables y estrictos, ya que, como ustedes sabrán, somos el único país de Sudamérica donde hemos terminado 2 torneos. Estamos terminando el segundo torneo, y bueno, eso es mediante lo estricto que somos en el cumplimiento del protocolo y la acertada misma de la dirección médica en el protocolo, ¿verdad? Porque algunos han hecho protocolos cerrados, como fue lo de Argentina, donde también hubo contagios masivos dentro del mismo protocolo cerrado. En el caso nuestro fue un protocolo abierto, pero realmente con muy buenos resultados, que hay que recalcarlo, ¿verdad? Está bien, Nadio, que sea todo con éxito para toda la gente, ¿eh? Sí, así será, y bueno, lo esperamos ya el próximo año. Esperemos que ojalá tenerlos a todos nuevamente en las canchas, porque realmente extrañamos a todos los amigos de la prensa y sobre todo la función que ustedes cumplen en la promoción y ayuda en cada uno de los partidos. Muchas gracias, el licenciado Bernardino Caldiero, de parte de Orden Seguridad allí en la APF. ¿Está Juanma en línea? Volvemos a Juanma, que va a ser el testigo privilegiado hoy. Sí. Mientras Federico, en el Super Sábado dijimos, sí. Cuando despedíamos el programa, dijimos, bueno, hoy se puede dar la confirmación del clásico, ¿y quién va ahí? Y Johnny había tirado, lastimosamente le toca a Juan. Aceptó gallardamente, sí, Johnny. Por el tema de la rotación. La rotación. Correctamente. Y hablando del archivo, fue el 21 de diciembre, me confirma Benro, esa definición inolvidable de Cerro Olimpia finalísima. Había terminado 1-1 en el partido de ida. Recuerdo el gol de Chiqui Arce de tiro libre, lo empataba Miguel Sanabria. ¿De cuál está hablando? Del 94. La ida. Sí. La vuelta fue un 0-0. Un 0-0. Y allí un joven Danilo Acebal de 19 años atajaba el penal a Bataglia y después marcaba el suyo, y Cerro terminaba coronándose campeón. Tenía muchos jóvenes Cerro, ¿eh? Y era tipo de juveniles. Yo me acuerdo el Palomo Sandoval también. Alcaraz, en aquella Bobby final. Espínola, Gamarra, Virgilio Ferreira. Y Gerardo era el técnico, bonito. Por eso, bonito. Era un contraste. Olimpia era una constelación. Olimpia hasta tenía algunos sobrevivientes del 90 todavía. Sí, es el famoso penal de Guirlán. El famoso penal, sí. Pero, o sea, voy nomás a cómo, ahí estábamos viendo también el archivo. Pero este es del 98. Y voy a lo siguiente. Fíjate que tenemos que remontarnos casi 20 años para encontrar fútbol tan cerca de las fiestas. Porque después, claro, por el formato mismo, casi nunca se definía la última fecha. Vos agarrás el Tetra Olimpia, el campeonato que logró Cerro, inclusive en pandemia, no se llegó a la fecha 22. Y viste que ahora ya se estipula, en esa época todavía no estaba muy fuerte esto de la calendarización anticipada, no hay que darle 30 días de descanso en la pretemporada.
Entonces encontrábamos, Federico, recordá ese Cerro Libertad. Vos sabés que, Sí. y ese Cerro Libertad que se juega el 23, no es el último partido del año, porque Libertad por perder con Cerro, después tiene que jugar con Olimpia, por haber sido campeón del República, para ver quién acompañaba a Cerro, en la Libertadores del año siguiente, y ese último partido, donde Goicoechea ataja muchísimo. Para los televidentes está el penal de Guerlán, que Sí. mucha gente gritó gol Sí. y que no fue gol. La transmisión misma. Incluido el de relator, la que televisión. era el Gato Esteche. Sí, sí, sí. El Gato Y- relataba en Canal 13 y el comentarista 13. recuerdo bien que era Almeida. Ever. O sea, Sí. pero voy nomás a que en esa época era común tener fútbol cercano a las fiestas. En los últimos años, con esto de la planificación, era común que se defina. A ver, el año pasado, ya que estamos hablando de fiestas, Olimpia sale campeón un 8 de diciembre, que era la penúltima fecha. O sea, el torneo indefectiblemente iba a terminar el 15 de diciembre. A más tardar. Claro, entonces como que volvemos después de muchísimos años a detener esto, pero bueno, la pandemia es la que generó esta situación. Pero además, Dani, de una gran probabilidad de que se defina en penales. Y esto que estamos viendo, como vos decís, los millennials, aquellos chicos de 20, 15, 17, 14, 12 años que ni se imaginaron de este tipo de definición, de dramatismo, No, de decirle menor de suspenso. 30 años nomás. Y sí, Porque menor de mira 30 que, años. a ver, quien nació en el 90, esta definición, por ejemplo, no la tiene muy... Claro que muy esto no es una definición. El radio, mira, Claro. con la gradería y la popular. Porque al año siguiente Olimpia hace lo mismo, gana Claro. en penales. 95. Arbiza, por ejemplo, era el arquero, ya del equipo franjeado. Pero, Allí está justamente. Claro, fíjate que en los Ahí está 90 Arbiza. Ahí está, Claudio Arbiza. En la BCTV. Y que era común en esa época, en los 90, veía un poco la infografía con los datos de Benro. En los 90 teníamos hasta, ¿sabes qué? Hasta para definir quién se llevaba el punto de bonificación hubo Cerro Olimpia. Y bueno, hasta teníamos cuarto de final de la Libertadores, ya que voy a hablar del tema de los millennials. Anda a decir hoy que va a haber un duelo, no en cuarto, en octavo de final, y aquella vez teníamos 93, lo del 91, cada uno ganando Claro. el suyo. 93 No, Copa Libertadores, 91 local. Libertadores. Sí. Libertadores Era- también digamos que era en cuarto también. cuarto de final. Sí, ¿sabes por qué? Entonces era una imagen hecho. Pero ¿sabes por Colegiales qué? había... ¿Sabes por qué? Porque Sí. en esa época la Conmebol estipulaba en la regla que equipos del mismo país indefectiblemente tenían que eliminarse en cuartos. Por eso, en el 91, Olimpia, que había llegado como defensor, como campeón defensor, le tocó Colegiales en octavos y le tocó Cerro. Y eliminó, después elimina a Nacional de Medellín y llega a la final contra Colo-Colo. Y en el 93, Cerro y Olimpia eliminan a sus respectivos rivales. En cuartos habían compartido grupo con el River de Pasarela, el Newell's tan bueno que había llegado a una final un par de años atrás. Y después juegan, y allí se da también el famoso gol del actual asistente técnico de Chiqui, con el saltito de Blas Marcelo, hacia norte para la tanda de penales. Sí. Goico ya era arquero del Olimpia, o sea, hay mucha historia desde ese lado. Y hoy, como que tenemos que remontarnos y no hay. Y la última habrá sido en Ciudad del Este, ¿verdad? Aquel remate hubo el 2002. Cerro Porteño y después uno no recuerda. De hecho, 2002 que se armó un Sí. escándalo de Robert Troller al árbitro. Sí. Anuló un... Sí. Y un poco más- Sí. un poco más anterior la definición del Clausura 98, que también fue por penales, penales. y que lo ganó Cerro. Son los últimos antecedentes. Y después ya, por el cambio de formato, de sistema de campeonato, se ha modificado todo. Mira y lo la... que es esa imagen. que recuerdo 27 años atrás. Yo pongo el viejo estadio. ¿Esa fue la 93? 93. Bueno, estamos con los compañeros. Vamos junto a Juanma primero. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Título en Cerro, Juanma? Llega con todo su potencial para el superclásico de esta noche. Cerro Porteño prácticamente confirmado. Bueno, ya lo ampliamos. Está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Algún título, Johnny? Por saludar el año, No hay dudas en Olimpia. tengo Johnny. duda lateral derecho. Ajá. Yo tengo, Johnny, para compartir el título. Sí, Tengo 70% Otálvaro, 30% de la Cruz. por eso, Federico. No quiero confirmar Otálvaro o de la Cruz. Otálvaro muy cansado en el partido contra Libertad, Sí. pero hizo un buen partido.
Y otro, Camacho puede ir por Diego Torres, ¿eh? Diego Torres, ¿verdad? Sí. Sí. También podría ir. Lo dijimos anoche en Peligro de Gol, que tenía esa duda. Diego Torres, que también jugó el partido completo, terminó muy cansado. Sí. Camacho fue cambiado en el segundo tiempo. Bueno, vamos a poner como dudas, pero con grandes posibilidades lo de Otálvaro y con posibilidades lo de Camacho, ¿te parece? Sí, señor. Está perfecto. En instantes vamos a ampliar todo. Como estaba primero Juanma por el tema de la localía en un estadio neutral, por una cuestión de sorteo. Juanma, vamos con la info de Cerro en desarrollo. Sí, señor, el ciclón venía en alza para este partido muy confiado, están motivados hacia la derivación correspondiente y pese a que los últimos resultados no le han acompañado al equipo azulgrana, los futbolistas están muy comprometidos, hicieron una suerte de promesa para lo que resta de esta liguilla, de este campeonato clausura, y el primer paso para los dirigidos por Francisco Arce empieza el día de hoy a las 21 en el Defensores del Chaco. Muy confiados, decíamos, con relación a lo que va a ser este partido contra Olimpia definitorio. Tal es así que están prácticamente todos recuperados. Por no decir todos recuperados, yo creo que voy a quitar esa palabra prácticamente, y están todos recuperados, como sea el caso de Popi Muñoz, que incluso ya tuvo minutos la fecha pasada. Santiago Arzamendia también está completamente recuperado, y la gran duda durante casi toda la semana pasada fue si llegaba o no en condiciones Claudio Aquino. Él superó satisfactoriamente el COVID-19, está recuperado desde el sábado, entrena sin ningún tipo de inconvenientes, y así como están las cosas también está para arrancar hoy de titular en el equipo de Cerro Porteño. La sorpresa para todos fue cuando anoche la cuenta oficial en Twitter de Cerro Porteño daba a conocer la lista de convocados, y uno prácticamente daba por hecho la presencia de José María Ortigosa como titular mañana hoy en el Superclásico, mejor dicho, pero sorpresivamente no está ni siquiera entre los convocados, y repite Nelson Aedo Valdés, quien, así como están las cosas, va a ser el titular del Cerro Porteño esta noche para enfrentar a Olimpia. Vamos con el probable. Sería de la siguiente manera: en el arco, Rodrigo el Popi Muñoz; los defensores por derecha, Alberto Espínola; la dupla de centrales, Juan Patiño, Alexis Duarte; por izquierda como lateral, Santiago Arzamendia. En el medio campo, por derecha, Enzo Jiménez; los mediocampistas centrales, Matías Villasanti, Ángel Cardoso Lucena; y por izquierda, Claudio Aquino. Va a arrancar el titular esta noche en Cerro Porteño, y en la delantera, Federico El Pachi Carrizo acompañando a Nelson Aedo Valdés, el probable equipo de Cerro Porteño. Perfecto, Juanma, vamos a estar informando más adelante nuevamente y todo lo que gira alrededor de este partido para Cerro Porteño. Johnny, el desarrollo era contigo de lo de Olimpia. ¿No está, Johnny? Recuperamos el instante mientras vemos la placa para la gente de TV. La otra placa de los 22 concentrados de Olimpia. Recordemos que en Cerro Porteño no está José Ortigosa, que había llamado la atención, y lo que hablábamos en título con Johnny. Otálvaro estaría por encima de la Cruz, y Camacho estaría para arrancar cuando se especulaba que lo haría Diego Torres sobre el sector izquierdo en la media cancha. Adelante, Johnny. Sí, señor. Decía Federico que ayer salió la lista de convocados o de concentrados, en este caso, que en realidad ya arrancaba el domingo a las 21 con 22 futbolistas. El técnico Daniel Garnero, Néstor Gorosito prepara este superclásico, Cerro Porteño Olimpia. Alfredo Aguilar, Librado Ascona, Nicolás Domingo, Brian Ojeda, Néstor Camacho, Sergio Otálvaro, Jorge Recalde, Isidro Pita, Diego Torres, Richard Ortiz, Jorge Arias, William Candia, Roque Santa Cruz, Iván Torres, Alan Benítez, Carlos Rolón, Diego Polenta, Rodrigo Rojas, Antolina Alcaraz, Luis de la Cruz, Alejandro Silva y Julio César Cáceres. Cáceres que no va a estar en la banca de expectativa, pero como formó parte del inicio del año, trabajando en la pretemporada, al igual que todos sus compañeros, él jugó el partido ante General Díaz. Ese fue su último partido, a no ser que haya algún inconveniente muy grande en el plantel y que tenga que formar parte del equipo, o por lo menos de la banca hoy, Julio César Cáceres, pero está también en el grupo. Están recuperados Roque Santa Cruz,
y Antolín Alcaraz. De hecho, Alcaraz no tuvo una lesión, simplemente una recuperación un poco lenta, porque él jugó todo aquel partido contra Cerro, jugó también el partido contra River, entonces le cuesta estar en un 100% en muy poco tiempo, entonces lo guardaron. Rolón jugó los 2 partidos y este encuentro sí, ya estará a disposición de Néstor Gorosito, Antolín Alcaraz. El caso de Camacho, él tuvo un golpe en el hombro, no se recuperó totalmente, pero en los últimos partidos ya no sintió tanto dolor, así que en caso que el técnico lo quiera poner hoy, está a disposición. Jugó muy buen partido contra Libertad como ofensivo. Hoy si juega, puede ser que lo haga como cuarto volante, o que juegue Jorge Recalde como enganche y que vaya adelante Néstor Camacho junto a Roque Santa Cruz. Diego Torres, el futbolista que promete mucho, muy buen partido también contra Libertad, pero ese desgaste que tuvo en el partido contra el Bumarelo lo podría dejar fuera del equipo titular. Y De la Cruz, que ni siquiera fue titular en el encuentro de la última fecha, sí fue Sergio Otálvaro, que jugó también gran partido, pero como no tiene muchos minutos, le costó a Sergio Otálvaro completar el partido, terminó acalambrado, terminó muy cansado, y es candidato o De la Cruz o Sergio Otálvaro para ser titular en el sector derecho. Después están definidos Aguilar en el arco, los centrales Alcaraz, Polenta, Tito Torres que descansó, ingresó algunos minutos ante Libertad y hoy será lateral por el sector izquierdo. En el medio campo, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, y allí la duda, Torres o Camacho, y adelante Jorge Recalde junto a Roque Santa Cruz, el equipo de Olimpia, para medir a Cerro a partir de las 21 horas en el Defensor del Chaco. Yo creo que la duda que generan Otálvaro y Camacho se debe también a lo histórico, ¿verdad? Claro. A quienes jugaron muchos clásicos, quienes fueron protagonistas en este ciclo victorioso de Olimpia que terminó con el título el año pasado. Y a poner eso, me parece que se apuesta a eso más allá del momento, especialmente de Otálvaro, ¿verdad? De Dani, Ariel, Johnny. Vos lo que decís es que quienes estuvieron en la etapa dorada. Claro. Porque, claro, protagonistas y los que principales. mejor probablemente podrían sobrellevar un partido de esta magnitud, de presión, donde no hay retorno, no hay vuelta atrás, donde capaz a uno que no tiene aún tanto rodaje como Torres o como Ryan Ojeda, juveniles, no tengan tanta templanza para poder afrontar este tipo de definiciones. Podría pasar por allí también. Yo creo que es más lo primero que lo segundo, lo que vos decís. Pues si llama el caso, también sería un poco injusto con los mencionados, porque tampoco es que tuvieron oportunidades para demostrar, ¿verdad? Pero es como que apelar a la añoranza, a la nostalgia, y después sí lo que vos decís, claro, aquello no fue coincidencia, como no puede ser un periodo de 2 años, es un poco a jugarse un poco con esos apellidos, o sea, porque... Que vos mirás y vos lees y Camacho... Es Rodrigo. Claro, pero también convengamos, son los mismos apellidos que estuvieron en este 2020. Sí. O sea, sí, correcto. Por eso te digo, por eso utilizaba inclusive la palabra nostalgia. Es como apelar, porque vos sabés que en el fútbol eso no es garantía. Y el mejor ejemplo es cómo se desarrollaron los últimos 2 clásicos. Porque hay un antes y después. O sea, no es solamente porque se trataron de las victorias de Cerro Porteño, sino que ya el fútbol de pandemia. El fútbol de pandemia porque hace rato yo no veo que son tan diferentes en tantas cuestiones. Veía, por ejemplo, uno concentró antes, como contaba Johnny, y concentró a todos, 22 jugadores. El otro, aunque pueda, ni siquiera concentra. Por eso hasta veía un poco en los flyers de los equipos, uno dice lista de convocados, otro es lista de concentrados, uno lleva los 18. Inclusive, fíjate que se genera ruido por lo que decía Juanma, porque hasta ayer Ortigosa era el titular y Ortigosa ni siquiera va a estar vestido en corto para el partido de hoy. Entonces yo creo que cada uno también quiere apelar. Cuando ayer veíamos que Julio César Cáceres estaba ahí, vos veis, son apellidos pesados, con muchísima trayectoria, decir el famoso juramentarse, mientras que del otro lado es
Pero mira, por ejemplo, juguemos como siempre. estos apellidos así, todos juntos, estos apellidos que Johnny está mencionando, hace rato que no tienen una continuidad. A veces uno juega con el otro, no está el uno, pero... Y por eso, reflotar los apellidos de la buena época. De la buena época. Y yo me imagino, por ejemplo, una cosa que un Alberto Espínola, un Juan Patiño, no le va a tener tanto respeto a un Diego Torres. Pero cuando ve enfrente a un Néstor Camacho... Camacho tiene un par de genera goles, otra un par de goles aparte, otra ¿no? imagen. ¿Verdad? Sí. Un par de goles en la buena época de Olimpia, Otálvaro, buenas y malas dentro del clásico, pero es lo que se va a dar. Empezamos a vender ya con Bruno, empezamos a vender con Edgar. ¿Está Johnny? Todavía en línea. Empezamos a vender, Edgar, ¿te parece? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD es incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. En estas fiestas, Pechugón regala 40 millones en productos, 80 premios de 500.000 guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Entérate más sobre esta promo en las redes sociales de Pechugón. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga todo el mes de diciembre te viene con tanque lleno. Disfruta ya de cualquiera de los modelos de Taiga y la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a cualquier sucursal de Inverfir o llama al 021-288-3000. También nos encontrarás en www.inverfir.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. A vos, sí, a vos que ya compraste varias veces en Nisei.com y sabes que tiene el delivery más rápido del país. Te quiero contar algo. Nisei abrió su local Asunción. Sí, en Asunción vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y mucho más al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos a donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Estamos en contacto con Danilo Ortiz. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo andás hace tanto tiempo? ¿Verdad? Tanto tiempo. Estaba leyendo una emotiva carta. Te despediste, cerraste un ciclo con Godoy Cruz. Así es, ayer me despedí del club. Fue la verdad un día bastante duro, pero bueno, hoy ya es otro día, así que ya estamos pensando en el futuro. ¿Y hacia dónde apuntaría el futuro, Danilo? ¿Alguna posibilidad de retorno al fútbol paraguayo? Todavía no pude contactar con Pedro. Ustedes saben que hace tiempo estoy trabajando con él, así que capaz que en estos días iremos conversando y ver qué posibilidades se presentan. ¿Y las condiciones de tu pase, de tu derecho económico, cómo queda con esto? ¿Libre? Jugador libre. Ah, jugador libre. Sí. Ah, no, eso facilita todo. Y creo que sí. Yo quiera que sí. Bueno, está bien. Y con la gente de Godoy Cruz sin problema. Me acuerdo la última vez que hablamos estabas en un edificio en cuarentena, solo. Vi que Godoy Cruz bajó bastante el nivel en los últimos partidos. Contanos cómo fue la despedida allí, más allá de lo emotivo, de la dirigencia, el cuerpo técnico. No hay ningún problema, ni una traba. Como te dije, Fede, ayer fue la verdad un día duro para mí porque acá el hincha me hizo sentir bastante bien siempre. Entonces fue un momento complicado, pero como te digo, ya hoy un poco más tranquilo, ya pensando en lo que
se puede venir, y como te decía, en estos días creo que capaz estaremos hablando con Pedro para ver cuáles son las posibilidades que surgen. ¿Te sorprendió la salida? No. Pero si fuera por tu voluntad vos seguías, ¿no? Sí, así mismo. ¿Y vos estabas percibiendo situaciones que te dejaban ya pensar que el vínculo iba a terminar este fin de año? Estaban pasando cosas muy raras ya hace bastante tiempo, cosas que me lo guardo yo para mí. Como lo dije acá, yo tengo códigos, respeto al club, a mis compañeros, al hincha, y por decisión mía decidí nunca hablar. Me aguanté muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios hoy ya se terminó esto, así que nada, como lo dije acá, muy agradecido con el hincha por lo bien que me hizo sentir siempre, y ahora, como te digo, nada más pensar en lo que se viene. ¿Fueron dificultades económicas o de otro orden, Danilo? No. Gracias a Dios, en ese sentido el club está bastante bien. O sea, estamos hablando de otro orden, un orden que lo valoraba, los dirigentes. No, con el hincha siempre bastante bien. Como te digo, estoy muy agradecido con todos ellos. Bueno, pero ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Y yo había firmado un contrato de 5 años. Ellos habían comprado el 50% del pase. Pero viste que siempre salieron buenas posibilidades y siempre me tuvieron que ceder a préstamos y demás cosas. El año pasado volví en diciembre y este año se presentaron distintas cosas, aparte de la pandemia, obviamente. Cosas que hicieron a que lleguemos a esto. Así que nada, como te digo y como lo dije ayer acá, estoy muy agradecido con el hincha y con los compañeros. Llegamos a un acuerdo y nada, como te dije, ahora a esperar lo que se viene. Bueno, Danilo, que sea lo mejor y estamos hablando oportunamente, ¿sí? Dale, Fede, muchas gracias, gran abrazo. Abrazo. Danilo Ortiz, del Liga, no sé, después de bastante tiempo y una carta bastante sentida de Godoy Cruz de Mendoza. 12:04, saludamos a Bruno. ¿Qué tal, Bruno? ¿No sale? Edgar. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos, por eso con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado en Torre Izaguirre, a pasos del Mariscal. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra el 21 de enero por tan solo 10.000 guaraníes. Ganate un fabuloso Volkswagen Sedan 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Sabes quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. En Idesa continuamos pensando en vos. Por eso, por todo diciembre te traemos imperdibles descuentos en los intereses de tus cuotas, donde podéis obtener 100% de descuento. No te pierdas esta gran oportunidad. Entrate más, escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo ciber, bases y condiciones en la web. Federico. Ahora sí, ¿qué tal, Bruno?
Bien, Federico, un saludo a Dani y Ariel, a todos los compañeros, muy buenas tardes. Se pone lindo el día, ¿eh? Sí. Linda temperatura, sol, supongo que esto se va a mantener así, ¿verdad? Sí. Y vamos a tener un hermoso día de fútbol, mañana también. Y vamos a hablar a fondo del clásico Olimpia Cerro, que es evidentemente lo que concita el interés de la gente, ¿verdad? Esperando. No, esperando, te digo que el día, por suerte, después de lo que fueron las últimas semanas, no se habla de lluvia en los próximos días, o sea que el comportamiento hasta para el próximo domingo, mira, te digo, está bien. Muy bien. Bueno, muchachos, el clásico, 90 minutos, si hay empate penales, ¿creen ustedes que uno de los dos va a especular? ¿O se va a defender más uno que el otro? De acuerdo a la composición de los equipos, de lo que escuchamos. Si la idea es Camacho por Torres, yo creo que no. No sé dónde lo van a poner a Richard Ortiz. Está el tema de Rojas, cómo solucionar ese problema, pero yo creo que no sale a especular. Contrariamente a lo que fue el primer clásico de Gorosito, que sí salió con Ojeda, con Richard, con Rojas. Ojeda por la derecha como para hacer una persecución a un hombre que no se movió en esa zona, y Cerro sale con el libreto de siempre, que sabemos está lejos de especular. Pero un libreto que, por ejemplo, Gorosito todavía no lo vio. Si es que juega el equipo que mencionaba Juanma y el que venía jugando la mayoría de los partidos antes que se dé lo de la roja de Pachi, que fue lo que le afectó para ese clásico, y lo de la inactividad de Aquino por el tema del COVID. Pero yo creo que si hay uno que va a querer tener su periodo de estudio, va a ser Olimpia. Como que Cerro, y acá uno va al conocimiento que tiene el técnico de los planteles del fútbol paraguayo. Gorosito recién está conociendo a su plantel. Poco conocería en relación a eso a los rivales. Chiqui tranquilamente te puede sacar el diagnóstico de cómo jugaría el equipo con Camacho, con Beto de la Cruz o con Sergio Tálvaro. Entonces yo creo que Olimpia sería el equipo que estaría viendo cómo se va a parar. Ese tiempo que no tuvo en el último clásico y por eso quedó tan expuesto. Y yo creo que por el peso de los apellidos tampoco va a ser una cuestión de vamos a entrar a especular y a esperar y a retroceder líneas, sino de decir, mira, yo creo que Cerro tiene un diagnóstico más rápido, mientras que Olimpia va a necesitar más minutos, y eso es lo que particularmente creo va a ocurrir hasta las 9:05, 9:10 más o menos, en los primeros minutos del primer tiempo del partido. Pero el armado y los nombres nos inducen a pensar a que el diseño de Olimpia no va a ser a meterse atrás, a especular con contragolpe o a jugar de chico. Uno no lo ve si juega Camacho estando cerca del área y corroteando al lateral y allí no se mueve mucho, sino que si Camacho juega es para armar juego. ¿Cómo? Entonces vamos a ver un partido ida y vuelta, digo. Por lo menos me parece, sabemos que Cerro tiene un estilo que no va a salir de ninguna manera. Y Olimpia si arma ese equipo diseñado con jugadores de buen pie, que sabe tener la pelota, un mediocampo que también tiene capacidad de llegar con Camacho, con Alejandro Silva, y está que el que va a romper va a ser siempre Rodrigo Rojas. No va a ser un equipo pensado para pensar mucho en el cero o preocuparse demasiado en el arco propio. ¿Le sorprendió lo de Nelson Aedo? Anoche hablamos de Nelson Aedo. Y hoy va cobrando, toma fuerza lo de Nelson, lo que adelantaba Juanma, que va a arrancar de titular, inclusive que están hablando de la extensión de contrato con él, y arrancaría de titular, ¿eh? Yo creo que es otra apuesta fuerte de Chiqui, porque uno mira lo que fue el fútbol desde el retorno al confinamiento, y Chiqui ha tenido esos volantazos, esos cambios. Siempre sostengo que por cómo está diseñado el equipo de Arce, el rol que cumple el 9 no es tan determinante en el tema de finalizar las jugadas. El mejor ejemplo, uno vuelve otra vez al clásico porque sirve para la comparación, no solamente por el tema de las camisetas, sino por lo que planteas puntualmente. No fue Ortigosa el que tuvo las situaciones más claras, fue Cureí, el que jugaba por detrás de Ortigosa. Y si uno mira
el ranking de goleadores, va a encontrar que están los Aquino, los Villasanti, hasta Pica Lucena, ni hablar de Enzo Jiménez, que es el que cierra la jugada que se desarrolla por el sector izquierdo. Entonces, yo creo que más allá de la sorpresa que sí ha generado en todos, porque en algún momento Aedo era el suplente del suplente que entró la vez pasada para ganar el Clásico, está dentro de lo que es la planificación de Chiqui, de jugarse por Nelson, y también me parece que va a utilizar ese elemento emotivo por todo lo que había declarado la vez pasada en ABC TV. ¿Qué tal, Daniel Rodríguez? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Bruno. ¿Cómo te va? Un saludo para la audiencia de Carinales. Bueno, de la oposición, candidato a la oposición, ¿es cierto que descabalgaste? Nosotros estamos haciendo el retiro de la lista de candidatos, Bruno. ¿Por qué, Daniel? Y explico por qué. Hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia Electoral nos expide con todos los casos pendientes que tenemos del Sportivo Luqueño. Y imagínate, Bruno, el Luqueño está último, va a arrancar último en el promedio, sin plantel, sin cuerpo técnico, sin recursos, sin estadio, sin nada. Y este señor que se aferra al cargo, ayer más estuvimos escuchando que para él se hicieron bien las cosas, que no era un fracaso esta gestión. Y nosotros seríamos muy irresponsables si continuamos con esto, porque ya no vamos a tener ni siquiera la posibilidad de cambiar plantel, de hacer absolutamente nada en la antesala, nada más y nada menos que nuestro centenario. Nosotros nos duele muchísimo, era una decisión que costó, pero lo teníamos que tomar, porque lastimosamente las condiciones ya nos dan como para que nosotros podamos hacer algo. Bueno, nosotros teníamos todo un proyecto desarrollado para le dejan el camino libre a Celso Cáceres con esto, definitivamente. ¿Cuántos años de mandato va a tener entonces a partir de ahora? No, su mandato fenece en el 2021. Ah, y ustedes van a hacer un proceso a partir de ahora para que después en el 2021 presentar otra vez la lista. Esa es la idea, Bruno. Vamos a seguir insistiendo con la justicia electoral. Nosotros no vamos a parar con los casos que tenemos en la justicia electoral, en el Ministerio Público, pero hoy nosotros ya no podemos hacer nada. Nosotros nos duele muchísimo, este señor no piensa en él, no piensa en su familia, no piensa en la gran familia luqueña, le está matando al club, y nosotros desde el punto de vista legal, lastimosamente los tiempos de la justicia no son los tiempos del Sportivo Luqueño, es lo que hoy necesita el Sportivo Luqueño. Nosotros teníamos previsto un tridente de candidatos técnicos encabezado por Martín Parcero, en contacto con el profe Basualdo, con el Pepe Basualdo, estuvimos en contacto con Gustavo para trabajar en forma transversal con las formativas. Gustavo Tonarelli es la persona que dejó muy bien hecho su trabajo en las formativas de Libertad, también estuvo por Sudamérica. Teníamos la posibilidad de constituir un fondo de fideicomiso para poner en condiciones el Feliciano Cáceres, construir canchas para las formativas. Hoy el Sportivo Luqueño no tiene cancha para las formativas. Tantos proyectos, tantas cosas que teníamos en mente que lastimosamente y asquea la justicia, hoy estamos atados de pies y manos y no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, estás anunciando entonces camino libre literalmente para Celso Cáceres. Estás anunciando entonces, Daniel Rodríguez, la lista de la oposición retira su candidatura, de cabalga, como se suele decir. Escucha un poquitito lo que decía Celso Cáceres. Y algunos factores internos incluso que se dio dentro del mismo grupo, que también conspiró contra su trabajo. Entonces no podemos atribuirle a él 100% toda la responsabilidad de esta eliminación, ¿verdad? Entonces eso también está de por medio para evaluar, ¿verdad? ¿Qué pasó, por ejemplo, presidente? ¿A qué te referís? ¿Qué conspiró contra él? No, y vos viste que siempre estuvimos todo el año con el Jesús en la boca o con la zozobra de que no se iban a presentar, como el último partido, por ejemplo, que no sé de dónde salió, de que los jugadores no se iban a presentar porque no estaban cobrando, ¿verdad? Es cosa totalmente descabellada, ¿verdad? Que ese tipo de cosas hemos tenido siempre en puerta de cada partido. Siempre aparecía algún drama que no sabemos si se iniciaba de una mano externa o de ahí adentro mismo del plantel, ¿verdad? Pero lo concreto es que
justicia nosotros hemos terminado el año sin deberle salario de ellos. Tenemos pagado el salario de noviembre. La política pudo haber tenido injerencia en esto, o sea, la mano de la oposición pudo haber entrado acá. Mucho que ver, porque imagínate el desgaste que tuvimos nosotros, teníamos que desgastarnos, no solamente en la cancha del fútbol, ¿verdad? Teníamos que desgastarnos en la cancha judicial, teníamos que desgastarnos en la cancha dirigencial, ¿verdad? Toda esa política que nos desgastó, no solamente anímicamente ni físicamente, sino que económicamente también a nivel particular. Y muchos aspectos que conspiraron para que nosotros vamos a trabajar, porque antes de que yo tenga que estar ocupándome de conseguir algún beneficio para tú tenía que ir a estar visitando o los pasillos o recorriendo los pasillos de los tribunales, ¿verdad? Porque habían demandas que incluso fueron provocadas, ¿verdad? Justamente para desestabilizarnos, ¿verdad? De algunos reclamos que tal vez sean justos o tal vez no, ¿verdad? Eso ya la justicia lo va a decir. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Escuchaste? Atentamente, Bruno. A mí ya no me llama la atención las declaraciones de este señor. Yo siento lástima por él porque es una persona que jamás tuvo sentido de autocrítica, cero humildad. Y las estadísticas no fallan, ¿verdad? Luqueño termina 10º, eliminado, va a arrancar último en el promedio. Y con todo eso, este señor cree que está haciendo bien las cosas. Y te digo más, Bruno. En mi caso en particular, yo nunca hablé con ningún jugador del plantel principal del Deportivo Luqueño. Siempre hemos sido respetuosos. Jamás, o sea, se le puede entrevistar a todos los jugadores, jamás hemos conversado con ellos. Yo no sé de qué habla este señor, lo levantamos por todos lados. Él siempre le culpa a cualquier persona menos él. Él nunca es culpable ni responsable de nada. Pero la realidad del Luqueño está ahí a la vista, ¿verdad? Así que ni tiene sentido ni vale la pena. Lo que sí él va a tener que hacer es demostrar ante la justicia el que se hizo con todos los recursos, con todos los fondos que vinieron de la triangulación de jugadores, que está a la vista. De hecho, ABC Color, el medio al cual ustedes pertenecen, ha hecho un trabajo de investigación fabuloso. Inclusive llegaron ya a un informe de carácter reservado de CEPRELAT, donde aparece Celso Cáceres como uno de los principales referentes de esta triangulación de jugadores, y este señor, aún así, con todo lo que ha hecho, con todo el daño que han hecho al Deportivo Luqueño, lo único que hacen es meter chicanas, meter incidentes como para cerrarse en el cargo, y de esa manera, por lo visto que tienen tantas cosas que ocultar, tantas cosas sucias, tanta basura debajo de la alfombra, por eso es que tanto se aferra al cargo, ¿verdad? No hay otra explicación del por qué este señor continúa. Y Luqueño es un barco que se hunde, Bruno. Este señor no tiene la más mínima capacidad de sacarlo adelante el Deportivo Luqueño. No tiene ni condiciones financieras, ni capacidad intelectual, ni capacidad de trabajo, ni capacidad de gerenciamiento para sacarlo al Deportivo Luqueño adelante. Y bueno, ahí está, así estamos. A mí me duele muchísimo. Yo soy una persona de bien, pero yo te puedo asegurar que si en Argentina ocurría esto, hace rato a patadas a este señor ya se le sacaba de la institución. Pero acá en Paraguay los paraguayos tenemos otra forma de ver y actuar. Bueno, entonces ya haces oficial, ya no se retiran las listas. ¿Eso cómo tienen que hacer? ¿Presentan una nota o presentamos, queda, sí, ¿cómo, presentamos cómo una nota al TEI? Presentamos una nota al TEI, pero esto no es una cuestión definitiva, Bruno. El día de mañana, cuando se resuelvan las cuestiones en la justicia electoral, ahí vamos a sentarnos de vuelta a hablar seguramente todos los movimientos y ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Nosotros vamos a seguir batallando con este señor, vamos a tratar de demostrar todo lo mal que hizo este señor. Esperemos que la justicia haga su trabajo. No queremos que salga a nuestro favor, queremos que se haga justicia nada más. Y por el bien del Deportivo Luqueño y por el bien del fútbol paraguayo. Luqueño es una institución muy importante que no se merece estar como. Y ojalá este señor recapacite y que su familia hable con él de manera tal a que dé el paso al costado por el bien suyo de su familia y de todos los luqueños.
Nadie lo quiere a este señor en el Sportivo Luqueño, nadie lo quiere. Imagínate, es un señor que hoy no puede salir a la calle a caminar tranquilamente por todo lo mal que está haciendo la institución. Y aún así se aferra al cargo, o sea, ya no es lógico lo que hace este señor. Daniel, muchas gracias por atendernos, muy amable. Seguiremos en contacto. A vos, Bruno, gracias por Adiós. la entrevista. Muy amable, mucha salud para vos y tu familia. Daniel Rodríguez, el candidato a la oposición, anuncia que descabalga, retira su candidatura, se retira la oposición, vía libre para Celso Cáceres, quien seguirá siendo presidente de Sportivo Luqueño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Por más de que pareciera que fuera esto un fracaso, yo no veo tanto así, porque nos hemos movido en medio de muchísimas dificultades, ¿verdad? Y peor aún con este problema del COVID. Todo el mundo nos tenía en el ojo como uno de los firmes candidatos para irnos al descenso. Hay gente que dicen ser luqueños, ¿verdad? Que vinieron acá a disfrazarse de fantasmas de la B y eso delante del club, ¿verdad? Provocándonos a nosotros, ¿verdad? Cosas inútiles que se han hecho y se intentó, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos trabajado, hemos hecho caso omiso a todo eso y le dimos mano a la obra. Y estamos enfrentando también demandas que vienen de años anteriores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Chao caries y chao dolores. Con EPEN Odontología tenés una sonrisa cada día. Planes familiares y planes de frenillos. Con cobertura en Asunción, San Lorenzo, Ñembú, Mariano, Roque Alonso, Ciudad del Este y Encarnación. Llama al 237-1300. Escribinos al 0992-809-000. Y asegúrate hoy, te repito. Llama al 237-1300. Escribinos al 0992-809-000. EPEN Odontología, me haces bien. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. En 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Se va Austin, Johan Romaña, ya la cuenta oficial del club Austin Fútbol Club de Estados Unidos. Welcome to the Austin, Johan Romaña. Y aparece la fotografía del colombiano. Qué salto tan rápido, ¿verdad? La pregunta es si ya es jugador de Guaraní, si Guaraní se queda acá con la mayor tajada de la transferencia. Hay que ver. Esa es mi pregunta. Sí. ¿Quién es su representante? O si podemos hablar con la gente de Guaraní. Cerrati es el que está llevando los jugadores allá, a Cecilio, a Rodney Redes, pero sí jugó... Bien, Diego. Tiene contacto, está fuerte. Apenas terminó una temporada en Guaraní, Romaña. Sí. Apenitas, jugó, impresionó y desde allí ya no salió más. Sí. Rapidísimo todo. Muy rápido todo. Pero, ¿y la gente de Guaraní? Alberto Acosta recurrió a una conferencia la otra vez. ¿Y con quién podemos hablar de Guaraní? Yo supongo que el jugador va... el pase pertenece a Guaraní, ¿verdad? Hay un porcentaje al representante, no sé, al jugador le pertenecerá una parte, no. Pero creo que Guaraní por lo menos 50% seguro. Si lo puso Midriera. Sí. Aparte, en la conferencia creo que cuando le preguntaban a Juan Alberto lo de Romaña, dijo, ojalá quiera Dios, algo así, dijo, como que le iba a ingresar un dinero a Guaraní que estaba necesitando. Claro. Se nota que algo le tiene que
ingresar. El 50% del pase compran. El Austin. Sí. Había Wilson González, nos confirma Wilson. Bueno, que el Austin compra el 50%, Guaraní se queda con el otro 50%. Ah, no, entonces 100% Guaraní. Claro. Sí. Y buena platita seguro van a meter. Bueno, porque pero del 50% del pase que se compra ahora no sabemos. A lo mejor Diego tiene Cerrati tiene una participación o un porcentaje, o el jugador es... porque acordate que él vino y él creo que inclusive fue su primer fichaje profesional, ¿verdad? O había jugado antes en DIN, algo así. Pero muy poco había jugado él en primera. Es decir, entonces no le habrá costado sin cargo, habrá llevado a Guaraní. No, llegó libre. Y teníamos el famoso primer contrato aquel cuando querían decir que era paraguayo, ¿se acuerdan? El día de los 6 extranjeros. O sea, él tiene su primer contrato y me acuerdo bien que el primer partido en la temporada de Guaraní, él no estaba ni en el banco porque nosotros estábamos en 2 Bocas para Guaraní San Lorenzo y llamaba la atención ver al jugador ahí con la corpulencia que tenía, que estaba dentro de la cancha, pero entre los que no tenían ni equipo. Estaba con los jugadores que quedaron fuera del banco. Él entra por el dengue que le había agarrado creo que a García Guerreño, que jugó el primer tiempo nomás en Bolivia, y Costa tenía la línea de 3 zagueros, con la de 5, entonces ya en el segundo tiempo no vuelve, y allí es donde hace su impacto, su carta de presentación para la gente de Guaraní, y desde allí ya no salió. Y acá inclusive estábamos, particularmente dije que fue la revelación del torneo por el peso, de lo que logró con Guaraní. El otro lado lo tenías a Pulpito, y uno veía también entre los comentarios a la oficialización del Austin con lo de Romaña, y preguntando por qué ya no compran todo Guaraní, porque se da lo de Cecilio, lo de Rodney y ahora lo de Romaña, y gran influencia entonces del equipo legendario para uno de los equipos nuevos para la siguiente temporada en el 2021 en la Major League Soccer. 18:30, Nacional Sol de América, y 21 horas Cerro Porteño Olimpia. Estaremos con la transmisión de los 2 partidos. ¿Podemos ir al 1-por-1 de Olimpia Cerro? No hay ambientes clásicos, ponen a Martín música de Cerro, Olimpia. ¿Verdad, Bérico? No hay. ¿Por qué no hay, Ariel, ambiente clásico? Y mira, hoy decreto del gobierno, hay que usar tapabocas, si por ahí esto si esto no mejora, vamos a volver toda la fase 0, amenazas de por medio. Y capaz ese tipo de el fin de año mismo cuesta encontrar un clima de fin de año. Dejen de robar y después hablamos. ¿Qué es fase 0? Yo digo que eso es lo que afecta, es un año muy especial. ¿Sí? Dani, ¿por qué tanta apatía? Y por el año, fíjate que inclusive hasta mencionábamos, no tenemos esta costumbre de tener tan cerca fútbol con las fiestas. Por eso tuvimos que recorrer a la gloriosa década del 90. Estábamos recordando con Pirí, ahí el tema de esa definición por penales con estadio lleno. Claro, o sea, y después, o sea, como que la modernidad también ayudó con el formato de nuestro torneo a que estamos bien espaciados lo que es fútbol y las fiestas. Y ahora viene todo junto, pero puedes hacer la misma pregunta a la gente si se siente como que estamos. A ver, a menos de 10 días que se termine el año. Y no, o sea, como que es un día a día, porque desde marzo nos hemos acostumbrado a vivir el día, a pasar el día. Pero la gente va a seguir el clásico, Dani. No va a seguir por radio, por televisión. Claro. Pero lógicamente que no va a haber... primero que no hay público en las canchas. Comenzamos por ahí. ¿Verdad? Después no hay mucho movimiento en las calles. Tercero, no hay plata, hermano. No hay dinero. Vos sabés, por eso hace rato decía, el tema del tráfico. Ahí sí hay mucho movimiento ahora. Por el tema de diciembre, el tema del circulante. Pero vos preguntabas, Bruno... Pero vos te vas a los locales, Dani. Bueno, yo no estoy saliendo, pero las últimas veces que he salido en los primeros días de este mes de diciembre no había, y era fin de mes. Sí, y vos no veías los locales, vos no ves gente, o todos se manejan por delivery. ¿Cómo vive la gente? No, todo lo contrario. Yo te decía, la zona del mercado, el tema del tráfico, acá con Federico estábamos hablando desde el 15 como que se movió desde ese lado. Claro que la gente va a seguir,
como también dijimos aquella vez para el clásico del jueves 3 de diciembre. Pero acá me parece que el tema del ambiente, ahí sí contempla lo que estábamos acá analizando. O nosotros nomás estamos muy apáticos. No, pero hay mucha gente, Bruno, que no tiene 10.000 guaraníes. Diego Cerrati, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, buenas tardes, un saludo a todos. Felicidades, Diego. Felicidades. Muchas gracias Bruno. Un nuevo traspaso de tu mano, sale de Guaraní Johan Romaña. ¿Qué salto tan rápido está pegando este jugador, Diego? Sí, la verdad que bueno, no es normal lo rápido. Debutó en diciembre y ahora, o sea, creo que en marzo, no sé cuándo debutó, y ahora ya está transferido. Pero tiene condiciones, lo demostró. Muchísimas, gracias a Es eso. joven, tiene buena altura, ayuda en algo que sea colombiano. ¿Se vende mejor un extranjero que el rótulo de Made in Paraguay? No creo, o sea, no, para mí no afecta, ¿verdad? Creo que lo que él hizo, como en la cancha, hizo que le valga esta transferencia. Diego, ¿y él cómo va? ¿Definitivo? Definitivo. ¿Por cuántos años va? ¿Cuántos años de contrato? 4 años. 4 años. ¿Cuántos años tiene este muchacho? Tengo entendido que 22 años. 22 años. Y él de hecho había firmado su primer contrato profesional con Guaraní, ¿verdad? Así mismo. ¿Y cómo es la vida? Vos sabés que hay jugadores que años pasan y no se les transfiere, ¿será? No, impresionante, es el fútbol, ¿verdad? Pues, es más, jugadores ¿verdad? Es más, jugadores estamos hablando hace mucho tiempo. Jorge Morel, vamos a un ejemplo. Morel tiene unas condiciones extraordinarias. Así mismo. Es un tremendo jugador, lo representaba vos también, ¿verdad? Sí, y estábamos... no se lo vende todavía. ¿Hace cuánto que está en Guaraní? Sí, así mismo. Y él es un jugador que de repente tenemos varios equipos hablando y bueno, de repente el fútbol es tan dinámico que se habla llaman por el puesto, que de repente algunos equipos buscan un puesto donde no hay muchas opciones y se apuran y se cierra antes. Diego, ¿y el 50% vende Guaraní? ¿Cómo es el tema? Sí, señor, el 50%. Ajá. O sea, Guaraní se queda con los otros 50%. Sí, yo creo que es una muy buena apuesta porque si hace lo mismo que hizo aquí, puede hacer en la MLS, puede ser un gran negocio también para Guaraní. Claro, pega el salto, ya sería Europa directamente, ¿verdad? Así mismo. Claro. Morel también podría ir a la MLS. Y es una opción, Bruno. Yo la verdad que quiero hablar de esto que salió y como le dije a un colega a usted, yo prefiero en este momento que estamos en etapa de definición, no entrar en detalle sin problema cuando termine el torneo, cuando termine la participación de los equipos, no hay problema. Ahora, te hago una consulta técnica, ya que hablas del tema y entiendo perfectamente, porque mañana juegan Libertad y Guaraní se juega una carta importante en el campeonato. El Austin ya anunció su fichaje. Él ya firmó el contrato, que él va a jugar esta recta final del campeonato, Dios quiera, toco madera, pero ¿qué pasa si se llega a lesionar, le pasa algo? ¿Cómo se maneja esto, Diego? No, él ya tiene un contrato, ¿verdad? La verdad que Dios quiera que no pase eso, ¿verdad? Pero obviamente si cualquier cosita, él ya tiene un contrato profesional. O sea, él ya es jugador del Austin. Todavía no, a partir de enero. A partir de enero. Pero, o sea, bueno, ¿tendría un precontrato entonces? Un precontrato, sí. Ya. Bueno, Diego, de nuevo muchas felicidades, muy buen trabajo. Siempre digo, representante, empresario serio, joven. Hay trabajo definitivamente, así que bueno, enhorabuena, Diego. Felicidades, mucha salud para vos. Muchísimas gracias, Bruno. Y si nos hablamos, bueno, que tengan una feliz Navidad, feliz fiesta. Yo creo que vamos a seguir hablando, Diego. Te vamos a molestar porque estamos a fin de año y claro que sí. se mueven ahora los mercados de pase. Muchísimas gracias, Diego. Dale un gran abrazo ahí a todo el equipo de trabajo. Saludos. Un abrazo. Diego Cerrati con los detalles de la transferencia de Romaña al Austin del fútbol de los Estados Unidos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Juanma está en el circuito. Juanma.
Momento, dicen. Bueno, me dice que Arzamendi no está confirmado que podría aparecer Alan Rodríguez. Epa. Y vamos a hacer ya el 1-1 enseguida del Superclásico. Al final Cerro podría armar un equipo muy... Un equipo con restas importantes. Ponle la música Olimpia. Ariel dice que gana Olimpia. ¿Perdón? Ya por lo que se lee, lo que está diciendo, señores, clásico para Olimpia. Ariel dice que Cerro pone un equipo. ¿Cómo que dijiste? Al final está llegando Cerro con alguna resta importante, dije. Y lo de no dije que va a ganar Olimpia. ¿Cómo llega? ¿Cómo está? Yo no dije que va a ganar Olimpia. Pero como que diste a entender que al final Cerro pone... No, digo porque viste que estábamos la forma anunciando... que se dice, pues, ¿o querés que te haga escuchar la grabación? Viste que... No, pero yo no quiero que me sentencien por la forma que digo, sino que por lo que digo, por lo que emito en materia de palabra. En materia de palabra, no sensaciones ni nada por el estilo, no. No, pero recién hasta tu tranco de respiro... Increíble. Vos no tuviste, Federico, la misma acción, ¿verdad? Como que ya le dio un favoritismo a Olimpia. A ver, ahí pone Martín Ariel para... Al final Cerro podría armar un equipo muy... Un equipo con restas importantes. ¿Verdad? ¿Viste? Claro. En comparación... Esa pausa larga que hizo. Bueno, pero viste, si no arranca... Viste aquí, que no... el que nos anima a decirte, pero te quiere decir algo y nos pero anima. Yo igual... vamos a resolver esto de una. Sí. Yo igual, aunque no arranque Aquino o no arranque Arzamendi, para mí Cerro sigue siendo favorito. No, espera. Ya que me buscas, no, yo termino esta discusión de una. No, te lo digo sin Ariel, ningún tipo de dudas. Vos sos muy vos te vas de un extremo. Me pone nervioso, será. No. Vos sabés que ya me traté psicológicamente para que no me ponga nervioso y no me controlo. No, es que no te ponga nervioso. Ariel, si Aquino no está en condiciones y no juega Arzamendi, no va a ser el mismo Cerro. No te pongas nervioso, porque ahí cuando vos te pones nervioso decís algo que después te podés arrepentir. No va a ser el mismo potencial, o sea, igual pero para mí va a seguir siendo más que Olimpia. Igual vos le pones como favorito a Cerro. Sí. Aunque Aquino no juegue y no juegue Arzamendi. Coincido contigo en una parte. No va a ser el Cerro con su máximo potencial. Se va a ver un tanto disminuido. Pero así todo, en ese estado de posibilidades o de cosas, igual desde mi punto de vista, ese Cerro va a seguir siendo superior al Olimpia. No, pero vos sos muy cerrista. O sea, ponle la música al Cerro y ya se eso. No, al final. Bueno, ¿y qué vos sos muy olimpista entonces? No, vamos a estar acá, si vos sos olimpista y yo soy cerrista, y hacemos acá Superclásico. Cerro puede entrar con 8 más o menos a jugar. ¿Hasta cuántos reglamentarios que estén en cancha? Pues 7, ¿verdad? Viste, pero... Ponle la música a Cerro y se acabó. Vamos a hacer el 1 por 1, pero ya, Ariel. Qué difícil. Dani. Escucho. Se fue a otro extremo, Ariel. Y él argumenta que vos fuiste el que le llevó al otro extremo. Pero mirá si es boxeador. No, pero la vez pasada no jugó Pachi Carrizo. No jugó pero Pachi Carrizo. Él es boxeador. No jugó Pachi Carrizo y igual le ganó y le hizo un paseo. Mira, igual. Pero, vamos a hacer. Seguí con la música Cerro. Pero, sí. ¿Sabes qué falta? Que diga por cuánto nomás ya. ¿Cuánto va a ganar Cerro, Ariel? No. En ese terreno no me meto. Yo dije Cerro favorito. No, hasta ahí no, si no llegué a ser millonario y me iba a apostar. Federico, hasta cojeando más o menos Cerro le puede ganar a Olimpia según Ariel. ¿Viste cómo es? Así, Ariel. Un manipulador que yo nunca encontré, sinceramente, en esta profesión. Y todo. En esta, la otra vez le pegó un baile sin Pachi. Pero yo estoy mintiendo o no. Pero yo no dije cojeando, por eso qué sé yo, sin pierna y todo, no dije cojeando. Yo estoy diciendo eso yo no dije por eso. Lo que vos mencionás. Pone un poco el audio, vas a ver qué siente la gente lo que vos estás diciendo. 0972-730-730. ¿Funciona, Federico, nuestro WhatsApp? Sí, creo que sí. Y después ya vamos a hacer 1 por 1. Vamos a ir jugador por jugador analizando. Y Juanma nos adelanta que
Arzamendia no está confirmado al 100%. Que no se lo descarte a Alan Rodríguez. Yo no sé si estoy yo interpretando mal, pero primero comenzó con un análisis Ariel que iba hacia Olimpia, yo lo hombreto, se pone nervioso, dice él, y ahora es Cerro, sin Aquino y sin Arzamendia. Y como que hasta puso el ejemplo, con sin Pachi la otra le pegó un baile, y encima el tono que usa. No soy yo el que estoy diciendo. Nada, si la otra vez sí, sin Pachi le pegó un baile. Basta. Sí, pero tampoco dije Vamos que a va a analizar entrar el partido, sin pierna y va a ganar, porque vos vas a entender eso. Yo no dije eso, yo digo Pero que... vos sos el que hablaba, no, no, Federico. yo digo que Yo igual no sé para si mí... es Ariel el que está hablando ahí. Para mí, claro, porque, claro, yo estoy hablando, No. pero lo que pasa es que yo Federico, hablo y vos... confirmame su identidad, por favor. Lo que pasa es que vos tergiversás todo porque tenés No, una gran de capacidad ninguna de manera. formar todo. Pues yo No. dije simplemente una... Vos sos muy cerrita, Ariel. No. Vos sos muy pro Cerro. Bueno, futbolísticamente hablando, para este partido te estoy hablando. ¿Y por casa cómo andamos? Bueno, No, yo te digo, para mí Olimpia creo que está mejor que Cerro, aunque vos no lo quieras creer. que Olimpia está mejor que Yo Cerro. creo que Olimpia llega como favorito. Perfecto, yo respeto. ¿Y sabes por qué Pero te no voy te voy a decir? estar diciendo, vos decís Pero que Olimpia yo te va a voy ganar. Yo te voy a ¿Está bien? dar elementos. Sí. Te voy a dar elementos, por eso Ok, te dije, vamos ok. a entrar a analizar primero. Vos te pones nervioso. Y si vos fueras boxeador, vas a perder la pelea porque te pones nervioso. Y aunque tengas mejores argumentos, Bueno, pero lo que pasa es que contigo... vos te Bruno, pones es nervioso difícil. y en un golpe te van a noquear, Sí, hermano. correcto. Pero viste que vos agarrás y manipulás las palabras. No manipulé, Porque yo, Ariel. por ejemplo, Vamos a me poner WhatsApp y va a ver Espera que un ratito, la espera un ratito. gente- Bruno, espera un ratito. Vos me dijiste, o dame. no dijiste que sin Aquino, inclusive sin Arzamendia, Cerro igual es superior, favorito. es superior y favorito. Dijiste o no dijiste que Dije. sin Pachi le pegó un baile a Olimpia. Dije. Bueno, y el tono ese es la grabación que pasamos Pero, recién. Perana, Dijiste vos- pero atender la diferencia de la interacción. Vos me decís que Olimpia es favorito y yo no te digo, vos sí que Olimpia va a ganar, no te digo así. Y vos interactúas de esa manera. Yo respeto lo que vos decís, porque al final de cuentas también, por más que para vos Olimpia es favorito, podría darse otro resultado también. Pero yo no voy a estar a agarrar, nadie está no voy a hablando tomarme de no, tu palabra y decir, sabemos. vos decís que Olimpia va a ganar, ¿y por cuánto? Pero yo Decime tengo mañana por elementos. cuánto entonces. No, pero vos la forma que hablaste dijiste, imagínate vos, Claudio Aquino es 50% del equipo de Cerro, Ariel. Y Arzamendia, quiera ser, no, es el titular también. Y te voy a dar otro detalle, Nelson Ado Valdés, no sabemos cómo está. ¿Cuándo Pero- Nelson la rompió? Y decime cuándo hizo 3 partidos consecutivos buenos. Nelson Ado Valdés, decime, 3 partidos. No, pero el tema es que parece que no juega Edo de entrada, ¿eh? Y bueno, ¿y quién va a jugar? Curey. Y no, él no es centro delantero propiamente. Y la Ahí vez ya pasada, cambia también, ¿viste cómo cambia? Y la vez pasada, mira que jugó y si bien no marcó, Estuvo Olimpia allí tiene participando. Ale Silva, Camacho, Recalde, Roque, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas. Yo te digo hoy, yo creo que Olimpia va a ganar el clásico. muy bien, yo respeto eso. No, Pero no voy a deformar lo Yo- que decís. no, pero tengo Respeto elementos, porque si aquí no profundamente. llega, ahora, si aquí no llega, y es el Aquino que conocemos, juega Arzamendia, y no sé cómo va a ser el dispositivo táctico de Cerro, ¿no va a tener centro delantero Cerro? Y estaría bueno contactar con Juanma para respetar su... Y bueno, su llamémosle trabajo. a Juanma. Sí, su información. Pero me parece que Olimpia llega mejor. Concentró ya desde ¿cuándo? Desde antes de ayer. Llega con sus jugadores más enteros. Porque aquí no está saliendo un COVID. Y aquí no es... Si vos me decías, no sé, 20, 30 días atrás, Cerro Olimpia, yo te decía, no, Cerro le va a ganar a Olimpia. Porque Cerro, con Aquino es una cosa y sin Aquino es otra cosa. Eso nomás yo digo. Ujú. Federico, podemos ir al WhatsApp y después vamos al 1 por 1. Tiene que Vamos a ir, llegar vamos a ir. Estamos acá ¿Eh? coordinando con Martín Ariel. Fíjense, Bueno. fue desde que se inició el debate, ¿verdad? Confirmame si Ariel, que está ahí, ¿cómo está vestido él? Ariel. No va a ser No, el no, Cerro vos. con su...
Confirmame, Camisa él es el que azul, está camisa hablando. azul. A ver, Martín. No va a ser el Cerro con su máximo potencial. Se va a ver un tanto disminuido. Pero así todo, en ese estado de posibilidades o de cosas, igual desde mi punto de vista, ese Cerro va a seguir siendo superior al Olimpia. No. Ahí está, mira, superior al Olimpia. Ratifico. La pucha, Olimpia está llegando a los tumbos, tendencia Brunote, fuera Gorosito, está pidiendo la gente. Algunos hasta quieren que, algunos hasta tienen ese sentimiento encontrado de querer que pierda Olimpia en una hincha para que se vaya Gorosito. En ese estado llega Olimpia. Gorosito es otra cosa, apartemos. Gorosito es... Chumbo está muy callado. Y estoy escuchando atentamente. ¿Y qué pensás lo que estamos hablando? Como bien dijiste, yo creo que se radicalizaron las posturas. Pero él se puso nervioso. No, pero vos también después entraste y terminaron en la misma sintonía ustedes, ¿verdad? No, y para mí Olimpia, yo creo que Olimpia llega mejor para el Clásico. Cuando muchos piensan diferente. Para vos, ¿quién llega mejor al Clásico? De llegar mejor Cerro. Sin el 100% de Aquino, sin Arzamendia. Igual llega mejor Cerro. Sí, porque yo creo que la fortaleza de este Cerro de Arce es el colectivo. Porque vos decías, y con razón con el tema de Claudio Aquino, y me remonto a cuando preguntaste el tema de nuestro Debes, y acá yo dije Romaña Revelación y Claudio Aquino MVP. Pero vos decís, y mirá si no está Villasanti, mirá si no está Pulpito. O sea, hay elementos muy, muy importantes. Es más, recuerdo cuando hicimos el 1-por-1 de aquel... Me extraña, Dani, me extraña que vos sos un hombre tan analítico que Claudio Aquino es medio equipo. No, es que justamente, o sea... medio equipo de no, Cerro, lo que te quiero decir es, cuando hicimos el 1-por-1 de aquel clásico del jueves 3 de diciembre, vos sabés que, y no me falla la memoria, fueron 6 de Cerro y 5 de Olimpia. A lo que voy es, hay el concepto de la sinergia. Cerro, que puede tener 6-7 jugadores más destacables en la comparación individual, genera esa sinergia que se vio especialmente en el primer tiempo. Por eso, si vos haces una comparación de lo que aporta un jugador contra el otro, va a ser una cuestión hasta aritmética. Este me da 5 y el otro me da 3. Pero cuando se juntan estos jugadores, o sea, la vez pasada dijimos... Pica lo extrañó a Villasanti lo extrañó a Lucena. Voy nomás a que lo de Cerro es eso. Entonces, en el clásico pasado... O sea, Cerro es equipo, es estructura, y no importa que Aquino no esté 100% en las condiciones futbolísticas. Vos sabés que ayer cuando en peligro de gol, Juanma te aseguró que Aquino iba a titular. A mí me sorprendió, justamente por lo que estaba así todo. O sea, viene de una inactividad importante. Pero si hay un técnico que no se va a casar solamente con el plan A, y por eso Ariel cuando recordaba, cuando le dicen, profe, ¿cómo vas a encarar el clásico sin Pache? Porque ahora recibió una roja directa, hasta dio a entender que, ¿por qué no? Eso podría beneficiar algunos rasgos del equipo. Entonces, yo me imagino a Chiqui inclusive pensando que el partido de cuarto de final, sin tener la confirmación del sábado pasado que era Olimpia, él ya estaba planificando. Mira que si me toca una defensa como la que puede ofrecer Polenta con Antolín, voy a jugar con este 9, voy a jugar con este extremo, mientras que lo de Olimpia, sí es lo que hace rato con Federico decíamos, es un poco retornar a la Gimnasia de la época dorada, la añoranza, lo que te podía dar Nacho, lo que te podía dar Otálvaro. Y uno habla en pasado porque estos mismos apellidos muy pesados en los últimos 2 clásicos no estuvieron a la altura. Entonces, yo creo que hay un elemento, Dani. Sí, yo creo que ahí está ese contraste que está. Te doy un elemento. Este es un partido donde Olimpia va a entrar con altísima concentración, al igual que Cerro. Y tiene algo a favor Olimpia psicológicamente. La psicología en el fútbol, en el deporte, es muy importante. Y eso lo sabés vos. Hay clubes y en todas las disciplinas deportivas están los psicólogos deportivos. Sí. Olimpia llega de menos. La gente le da menos crédito. Y eso puede potenciar a un equipo, a un plantel, que no nos olvidemos
fue tetracampeón del fútbol paraguayo. Y son los mismos jugadores. Yo no creo que se hayan olvidado de jugar al fútbol. Ahora, yo no sé qué va a hacer Gorosito. Qué cambio, qué idea, con qué cosa sale, pero por la configuración que yo veo hoy, Olimpia llega con Pollo, llega con Ale Silva, llega con Camacho, llega con Roque. Y del otro lado miro, Arzamendi duda, Aquino saliendo de un COVID, no sé si va a estar al 100%. Al comenzar el partido, ya nos vamos a dar cuenta. Si Aquino está bien, otro pito pudo hacer. Porque Cerro, yo vuelvo a insistir, y con esto ya dejo sentada mi posición, aunque ustedes digan que es colectivo, que Cerro es una máquina ya toda aceitada, es cierto, Chiqui logró eso, es un mérito muy importante, pero Aquino es trascendental en Cerro Porteño. Eso nomás quiero decir. ¿Está Juanma? Bruno. Juanma. Sí, Bruno, estamos acá. Bueno, ¿cómo sería la configuración de Cerro al final? Yo no sé, la información que yo manejo, salvo que Ariel tenga otra fuente, a lo mejor se le pasa otra información. Yo tengo la información que aquí no va de arranque y que Aedo también va a ser titular en la delantera. Cerro Porteño entrenó sábado, domingo y ayer lunes. Domingo y lunes fueron los entrenamientos de repaso táctico e incluso minutos de fútbol. Perdón, Ariel, ¿vos tenés otra fuente que no arranca Nelson? En realidad, más que fuente, algunas deducciones en función de alguna comunicación que tuve hace algunos días. Y bueno, pero ¿por qué tío, es tan enigmático? No, por eso yo quise que se le llame a Juanma, que es el que maneja bien, y yo me voy a respetar y guiarme por lo que dice Juanma. Entonces juega a Edo y punto. Pero la información es la información. Juega ¿Qué te hace deducir a vos? ¿Qué conversación? ¿Con quién? ¿Qué No, eso yo no puedo decir, eso no puedo decir. Bueno, no puedo decir, pero ¿qué hablaste con esa persona? Sobre algunas características del clásico anterior. Sobre algunas características de jugadores, en función a la característica del rival. ¿Es dirigente o es técnico? Una fuente. Una fuente. ¿Y esa fuente te dio a entender que Nelson no jugaría? O sea, siguiéndome por aquella tesitura, no. De aquel momento. ¿Pero hace cuánto fue esa comunicación, Ariel? Una semana. No. Juanma. Sí, Bruno. ¿Cómo sería el diseño de Cerro? Tácticamente hablando. Tácticamente el Cerro Porteño va a presentar el equipo que supo salir campeón de la apertura. Con Rodrigo Muñoz en el arco, 4 defensores. Por derecha, el lateral Alberto Espínola, los centrales Juan Patiño y Alexis Duarte. Por izquierda, me acaban de pasar la información que Alan Rodríguez estuvo en el entrenamiento de ayer y del domingo. Que no lo descarte como posible titular. Porque al fin y al cabo Francisco Arce es el que va a decidir quién va a arrancar. Si juega Arzamendi, que está también a disposición, o lo hace Alan Rodríguez. Después seguir con el equipo. ¿Cuántas prácticas, las dos últimas prácticas tuvo Arzamendi? Perdón, Coyote Rodríguez. Alan Rodríguez, sí. El domingo y ayer. Bueno, ¿medio campo? Enzo Jiménez. Matías Villasanti, Ángel Cardoso Lucena, y tanto el domingo como ayer lunes, Claudio Aquino. 2 prácticas después del COVID. 3, porque el sábado no hicieron un entrenamiento muy fuerte, post 12 de octubre, y a partir del domingo sí ya subió la intensidad del entrenamiento. En la delantera, media punta Federico El Pachi Carrizo, junto con Nelson Adolles. Bueno, gracias Juanma. Dale, un saludo a todos. Bueno, ¿podemos ir a la gente? Al 0972730730, Federico. ¿Vos decís que Ariel se echa? No. ¿Y yo? Bruno, Roque Santa Cruz, desde el clásico que no juega. Él... ¿Qué fue ahí?
tal, Bruno? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos de Capitán Jorge, les saluda. Yo soy olimpista de corazón, pero de verdad que la otra vez, por ejemplo, le pasó de Cerro Olimpia. Hay que ser realista también. Pero hoy yo creo que ganó Vito Legrande. Bruno, Cerro va a ganar hoy. El fanático Tavia Traiza. No tenés que hacer así, Bruno. O sea, ya demostraron muchísimo que son limpitas. O sea, de Tavia Traiza de Bruno Ponza. Este está más furioso que Ariel. Mático Las Roque, a la Pollo, a la Richard Ortiz, estatua. Bruno, dejas de romper la olaría, o sea, de estado como sos campeón en post-crisis. Cayeron de ir tratar a pedar, hermano querido, o sea. Ariel opina por el tipo, va de frente. Y sinceramente con Bruno, Cerro la tiene de ganar toda. Sin Pachi, sin Claudio, igual Cerro es una máquina. El San Chiqui es técnico de clásico y Gorosito va a pasar Navidad ya en Buenos Aires. Deja de romper la bola, Bruno, con Ariel. Sigamos, estamos en democracia, que opine la gente. Bruno, aquí Olimpiaco, yo guapando que iba a ir al presidente ahí, pesena, en el teléfono, de tigas ya pijama ahí. 12-8, fanático y la Olimpia sea. 12-8, dale, sigamos. Bruno, ¿le parece a mi mamá será? Cuando se da cuenta que nadie está a su favor, ya no le deja más hablar a nadie. Dejar un poco opinar a las personas y respetar, no vaya a ser así como está haciendo con Ariel. Bueno, opinan vos, Federico. Espera, está llegando una catarata acá. Una catarata guasapera. Que divierta vos, esto, Federico. Vos no dijiste nada todavía. No, yo te digo, para mí llega, o sea, tenemos lo mismo de ayer, ¿verdad? Anoche, hoy con la audiencia de la radio, llega mejor Cerro, a ver aquí otro WhatsApp. No. Para que me lo que opinen todo y si quiere que te digan todo lo que vos digas, ya. Cada uno opina lo que quiere. Sacado de fanatismo, o sea, no limpio, y que sabes, o sea. Está enojada la gente, ¿eh? Los cerristas se me tiran encima. Sí, a ver, la Bruno. Pero ayer los cerristas y te pegan el vocero de Cerro Porteño, más algo toda la vida. Te dice el programa, coño, fanático, coño, vocero, oye, pilla pago, sube. Vocero de se oye pilla pago. Bueno, dale, palo para todo acá. Totalmente de acuerdo con la gente que dice que... Epa. Se le cortó a Ariel. Vos sabés que sale, este mensaje fue eliminado, ya como que la persona eliminó, ¿no? Bruno, sacate a tu camiseta, café. Olímpico no tiene nada. Cerro le va a triturar. Vamos a ver, ya no. Vamos a ver. Buenas tardes, señores. Saludos fraternos. Coporandú, tortilla marucuera, Mapio la Roque y Mapio la Pollo. Así. Manu, antes de torti de la Roque o Moía, fue un basurúa, fue 4 PM. Usted con la estatua Roque, un basurú PM 4. Cortá, por favor. Bueno, pero vos sabés que yo no le conozco, pues vos a lo mejor le conocés por la foto acá. Yo le meto a todo, ¿no? A ver, Alma del Luqueño, total, a todos nos importa lo que pasa en el Luqueño, impresionante. El día de partido del clásico le llaman al presidente del Luque González, que a todos nos importa. Ya hace 40 minutos estamos hablando del clásico, hermano, y este mensaje yo ahora. A ver. ¿Qué tal, Bruno? Mi respeto a los demás compañeros tuyos. De Yataití del Norte, Bruno. Excelente. Tu argumento, el último argumento, que psicológicamente Cerro está de menos. Está bien, veremos esta noche. La primicia con Bruno. Pom, 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 pom. De la de fanatismo por Olimpia, Bruno. Nunca admitió la corrupción de Trovato. ¿Por qué nunca dijeron que por eso ganó 4 títulos? Elena, Bruno Pellena, pues, para que ustedes... Sí, están alzaditos los cerristas, Bruno,
Mano a mano, vamos a ver qué tal. Olimpia sabe de cuartos, semifinales. Otra historia es cuando llega a esa etapa. ¿Qué tal, muchacho? Che, puede pasar también lo que dice Bruno, ¿verdad? O puede ganar o perder Cerro hoy, pero el rival principal de Cerro hoy es el arbitraje. Un cagazo le tengo a esos árbitros. Peantoína. Bueno, hagamos lo siguiente, pausa en el WhatsApp, que venda Edgar, y vamos a darle 3 minutos a Federico, 3 minutos a Ariel, 3 minutos a Chum, para que opinen sobre el clásico y después hacemos el 1 por 1. Fifi, todo el fútbol por Tigo Sport. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esas canchitas de tierra, de pasto, una mezcla de las dos, son el corazón del barrio. Y cuando mejoran, no solo mejora el fútbol, también lo hace la comunidad. Vuelve Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay que mejora comunidades de todo el país. Diseña la camiseta de tu barrio, escribirla en www.pilsen.com.py. Los 2 más votados jugarán una final para ganar la renovación de la canchita. Pilsen, recién hecha desde 1912. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descárgala gratis desde las tiendas Google Play o App Store. Financia tu auto usado en dólares o guaraníes al precio que más te venga. Carden, usados al toque, con el respaldo del Grupo Garden. Hay un Split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFeel ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor confort del control Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Verano sin cortes, generadores Cólera Gas de 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Hagamos lo siguiente, ¿tenés cronómetro, Martín Ariel? Cronómetro a mano, 3 minutos. Poné tu TikTok y arrancamos con Federico sobre el clásico. Después va Ariel, después va Chun, porque la gente quiere escuchar la opinión de cada uno. Después dicen que yo nomás quiero imponer mi idea, que esto. Entonces, cada uno va a opinar, la gente va a escuchar. Preparen su discurso, preparen su argumento. Suba la tril Federico Ariel. Yo propongo que arranque Ariel, Bruno. ¿Por qué, Federico? Y porque yo estoy medio frío, viste que estuvieron ahí. Quiero meterme en el clima, estoy frío para arrancar. Entiendo. Claro, ustedes estuvieron ahí. Pero arrancamos con Ariel. Por favor, cronómetro, hermano. Federico, vos podés cronometrar. Edgar, vos tenés cronómetro. Martín tiene, 3 minutos. Martín controla. Poneme ya el TikTok, Martín. Sobre el clásico, después va Chun y Federico calientan motores. Y después hacemos el 1 por 1. ¿Comienzo? Ya está corriendo el tiempo. Y si 13 y 6 tengo yo. Puedo tener 13 y 11. Bueno, perfecto. Primero que todo el tema de la formación, ¿no? De que 7, verá. 13, 7 ahora. Hasta y 10 tenés. Bueno, primero que todo decía el tema de la formación, ¿no? No nos queda bien claro aún ni del lado de Olimpia ni del lado de Cerro Porteño la formación final. Juanma habla lo de Alan. Está claro que Alan está en un nivel inferior que Arzamendia. Y lo de Aquino, yo vuelvo a insistir con este concepto de que si Cerro Porteño, independientemente a que si llegase a tener estas 2 bajas, igual por potencial, por estructura de juego y por lo trabajado que está
si bien es cierto, puede resentirse un tanto, pero la forma no va a perder. Entonces yo allí argumento y estribo la posibilidad de que Cerro Porteño tenga mayor chances de quedarse con el clásico y adherirlo a esto, que ya perdió un hombre importante como el Pachi, y Cerro igual se las arregló para que su juego no se resienta y hasta marcó una gran superioridad en el clásico anterior. Insisto en que, respetando la información de Juanma sobre Lo Aedo, a mí me deja cierta duda por el antecedente anterior de Arce, de que era un juego rápido, picador, tomando en cuenta que si juega Antolín, que por lo que uno ve va a ser la dupla central de Olimpia con Polenta, a Arce le gusta un picador que sea rápido, que encare, que se meta y ataque bien los espacios, y me parece que esa característica no tiene Aedo. Entonces a mí por lo menos, en función a algunas comunicaciones y deducciones anteriormente a cómo le gusta al técnico, no me extrañaría que arranque allí Ruiz o arranque Morales. Insisto que respeto la información de Juanma. Y por el lado de Olimpia, lo de Camacho y este anuncio que se hace de que va a jugar, acá hablamos con Dani y con Federico, de que se va a respetar la tradición, a jugadores tradicionales que ya tienen peso, que ya tienen experiencia, jugadores de tetracampeonato, y yo también argumentaba de que capaz el técnico busca a jugadores que puedan saber sobrellevar este tipo de momento, porque es una experiencia única en la cual si juega un Diego Torres no va a tener el mismo respeto, vuelvo a repetir esto, de un Patiño o de un Alberto Spiller. Una cosa es que te esté encarando Camacho, o una cosa es que Camacho esté teniendo una pelota y que esté armando juego con Roque y con el Pollo, a diferencia del Chico Torres o el propio Ojeda. Entonces Olimpia podría recurrir a un equipo experimentado que sabe de este tipo de desafío y que seguramente está motivado y entiende respecto a qué se está jugando. Podríamos tener un equipo que recupere la memoria. ¿Qué, terminó el tiempo? Sí, opa bien. 19. Porque quería decir del tema del favoritismo últimamente, Bruno, y creo que hablamos ya la vez pasada en el programa del Canal Deportivo sobre el clásico. El famoso ese sí, pero 50 y 50 y no hay favorito en el clásico. Eso se derrumbó un tanto. Se derrumbó durante el tetracampeonato y se derrumbó este año también. Porque este año, para mi gusto, las dos veces Cerro llegó favorito y se impuso. Y en la época en la época de Garnero, y cuando Olimpia estaba bien y era el tetracampeón, ese equipo casi siempre de todos los clásicos ganó un 90%. Una tendencia que se ha dado en los últimos 3 años en el fútbol paraguayo. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 13 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor Sister ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas da color a tu vida. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas o te vayas. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones. 3 Leones Ron. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. La mejor esquinfa de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco mireva, y son 1000 cosas a la vez. Todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera
publicidad de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-212891.000. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Aposta la pasión de siempre. Crono para Dani, 13-12. Yo creo que cuando mencionaba que hace rato no veo un clásico tan diferente, y mencionaba el tema de la cantidad de concentrados, convocados, el régimen mismo de lo que es el control de atletas, es un poco lo que ocurre. Agarro la última parte de Ariel decir, porque yo había manifestado que más allá de que Cerro lleva mejor, no catalogo con el tema del favoritismo, porque de esa gloriosa época de los Cerro Olimpia de definición, tuvimos muchos penales. Yo después les preguntaría inclusive a Juanma y a Johnny si pueden hacer una lista de penaleros, porque está este factor de lo que puede significar uno avanza y el otro queda fuera. Pocas veces se da esta particularidad, porque casi siempre el que llega mejor es el que tiene más presión para ganar, porque tiene que plasmar en cancha lo que se conoció. Allí me parece que no hay muchas dudas ni mucho punto de debate de que Cerro llega mejor que Olimpia. Pero se da la particularidad que para Olimpia es más importante este clásico, que para Olimpia el efecto va a ser mucho más devastador si es que queda fuera en relación a lo de Cerro, tanto desde la planificación del 2021 o la propia continuidad de este proyecto deportivo con Bacedas y Gorosito. En ese marco, yo creo que Olimpia lo que va a buscar es ser efectista. Eso de ser efectivo lo puede dejar para otro lado, y creo que por eso apunta a apellidos pesados. Uno ve la dupla ofensiva que tiene Olimpia, tiene casi la misma cantidad de goles que ha hecho Cerro en esta apertura, en esta clausura, porque Olimpia ha demostrado en estas 11 fechas con Garnero, con Landaida y con Gorosito que es un equipo que no tiene equilibrio, que te puede jugar un gran primer tiempo contra la Libertad y te puede jugar el mismo partido de forma muy, pero muy desmejorada y hasta lamentable en el segundo tiempo. O sea, eso es Olimpia. Entonces, lo que quiere conservar es que en ese golpe a golpe del sentido figurado hoy pueda invocar esa mano. Desde el lado de Cerro, más allá de los vaivenes de los nombres, es un equipo que va hilvanando, va tejiendo, va triangulando y tratará de buscar con esa paciencia. En el último clásico, Cerro llega al gol en el momento menos cómodo que tuvo en el partido, cuando la gran exhibición la había hecho en ese primer tiempo y no se desesperó, retrasó líneas en el segundo tiempo y encontró el gol a través del Chico Morales. Entonces, yo lo que creo es que los dos son conscientes cuáles son sus fortalezas, los dos saben que le pueden ganar al otro si es que están en una noche inspirada, y este factor de lo que puede significar el tema de la tanda no es un detalle menor para lo que pueda significar el desenlace del Superclásico. Gracias, Dani. Terminó antes que venga el final, ¿verdad? Sí. No, justito. Justito. No, podés rematar, Dani, si querés. No, es que yo pedí un... claro. Atención. Sí. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. De Sohuepio, tranquilo, ese socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991 643 003 y al 0983-821 675. Ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber mucho más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitanderoga Pejareganata Catute. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con
con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Porque lo bueno de siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno y la merienda. En todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Crono al aire para Federico Arias. Bueno, escuchando atentamente primero el álgido debate entre Bruno Ariel, ¿verdad? El favoritismo que demuestra un poco cómo el fútbol sigue generando miradas muy diferentes. Para mí el tema, analizando bien cuerpo por cuerpo, estamos hablando de cuerpo técnico, estamos hablando de previa, estado físico y antecedentes, llega mejor Cerro Porteño. Me generan dudas las dudas, porque no es lo mismo Ruiz que Aedo, no va a ser nunca lo mismo. Y si alguien por ahí susurró lo de Colmán en la concentración, es porque Aquino no está siquiera al 50%, porque yo creo que Aquino en un 50% entra en este equipo. En Olimpia estaba mirando los rendimientos y los únicos que han subido rendimiento han sido Recalde, Polenta, en una menor medida Alex Silva, y hay que ver cómo están después de 3 semanas de descanso Antolina Alcaraz y Roque Santa Cruz. Aguilar ha bajado, el lateral derecho de una incógnita. Tito Torres está ahí siempre, pero no ha rendido los otros. Y para mí, la ubicación de Richard Ortiz, como está físicamente, me parece que es un déficit grande para Olimpia, más con los centrales que tiene, que no son cortadores. Eso, aún sin Aquino, lo puede aprovechar Cerro Porteño. Está claro que colectivamente es más Cerro que Olimpia, estoy de acuerdo, y lo decíamos en todo el fin de semana. Tiene jugadores que vienen de ser 4 veces campeones, otros ganaron cosas importantes con la selección. Entonces hay una especie de orgullo allí que tendrá que servir para contrarrestar una superioridad rival. Yo hablo, ahí dice Antolina Alcaraz, el propio Polenta, Roque Santa Cruz, Camacho si le toca entrar, Richard Ortiz, Roja, gente que me parece no se va a quedar sin revelarse ante una superioridad rival, como sí pasó en el partido último, donde el primer tiempo fue muy superior, o aquel recordado partido de Aguilar Chorín en la olla, el 2-0 de Cerro Porteño. Lo lindo que tiene el clásico para Olimpia es la última posibilidad. Para Olimpia, hasta, repito, se puede terminar un ciclo muy corto en la conducción técnica y pueden venir varios cambios dentro del plantel de jugadores. Esa importancia tiene el partido de hoy. Cerro lo espera desde un poco, una sala un poco más cómoda, empezando por el mismo cuerpo técnico, pero también quedar eliminado ante este Olimpia sería un golpe duro, más en cuartos de final. La importancia, no descarto, como estaba diciendo Dani, que los últimos 20 minutos, si la cosa está empatada, sea ver quién mete mejor una pelota parada, sea más de cuidado, de cambios conservadores, un partido quizá diferente a lo que se jugaron por puntos, porque es una situación inédita para muchos de estos jugadores también, el tema de enfrentar al clásico rival en 90 minutos. Un partido especial, como título sí, Cerro Porteño llega mejor sin dudas, a pesar de un par de ausencias que pueda tener. Hacemos el 1 por 1, muchachos, en un instante. ¿Les parece? Señor, claro. Podemos ir, Federico, Dani, Ariel, a los detalles del partido de hoy Nacional Sol de América 18:30. Y después tenemos que estar con Gerardo para hablar de Libertad Guaraní. Sí. Mañana, previo al partido entre Libertad Guaraní 18:30, 12 de octubre, Guaireña. ¿Y las semifinales cuándo son? El domingo. El domingo. Y eso se programa después de los resultados, ¿verdad? Claro, claro. Pero los estadios son 2, La Olla y el Defensores. Exacto, hay que ver cuándo se programa, ¿no? El tema del domingo. Si va a ser por Zoom de vuelta, porque el jueves 24 no lo veo reuniéndose. Y el viernes ya es feriado.
Ahí de uno de los dos. Claro. Sí. Vamos con el 1 por 1, por favor, y los detalles también del Nacional que juega hoy ante Sudamérica en un momento. Arrancamos con el 1 por 1. Dale. ¿Está bien? Respetando las formaciones de Johnny y Juanma. De lo que dijo Juanma y lo que dijo Sí, está bien. Perfecto. Johnny. Arranco ya, rompemos. Alfredo Aguilar, Popi Muñoz. Popi Muñoz. Popi. Muñoz. ¿Por qué? Y yo creo que es más por lo de Alfredo que lo de Popi, porque Popi viene también de una inactividad importante. Es cierto que esa que le saca a José Ariel en el segundo tiempo es muy, muy buena, pero muchas veces en las tablas comparativas, en un ideal, vos destacás al que está mejor, pero también sabés que al ser comparativo, a veces sin hacer demasiado, podés ganar puntos. Y aquí me parece que Aguilar ha hecho mérito para que tengamos un consenso sin demasiadas argumentaciones por Rodrigo. Pesa mucho el error contra Libertad. Es la seguidilla. O sea, fíjate que contra General Díaz uno veía de esos centros donde él necesitaba ese tipo vóley para agarrar y no la agarraba. Contra San Lorenzo le pasa lo mismo. O sea, claro, o sea, fíjate que una seguilla, uno siempre se va a quedar, te acuerdas con la de Churín, te acuerdas con la de Campuzano, pero... Es increíble la falta de confianza y de seguridad, porque era un arquero que te atajaba dos, ¿se acuerdan? Era mano a mano, sacar el ángulo. Ganaba puntos. Él le hizo ganar, ¿cierto? Muchos partidos y puntos limpios. Y todavía recuerdo, aunque hoy no va a jugar porque no está convocado, esa que le saca a Ortigosa cuando jugaba por Guaraní el día del título, el día del diluvio, del Tetra. Y la que le saca a Edo en un clásico y después viene la contra Leguizamón. Para el 2-0. Claro, o sea, que le saca a Nelson, define en el área chica y pone el manotazo y genera contragolpe. No, era muy importante Aguilar. Y fíjate que hacemos hincapié en el tema del rasgo como portero, porque al ser partido de definición, vos me preguntáis, para mí Aguilar es más penalero que Muñoz. O sea, si se llega a esa instancia, capaz busquen el tema. Yo me imagino que los arqueros también habrán estudiado a los penaleros. Mirá cómo hace el saltito Ale Silva, fíjate cómo patea Patiño, pero yo creo que desde lo que es el rasgo y por el momento es clara la tendencia a favor del uruguayo. Beto de la Cruz y Beto Espínola. Beto Espínola. El Beto de Cerro. Oficio, llegada. Está en un nivel superior, aparte un gran año. De la Cruz no se sabe qué es ahora, si es volante, si es lateral, y yo, o sea, yo creo que se mantiene el voto, aunque juegue Otálvaro, que era un poco lo que Johnny también mencionaba, que puede aparecer el colombiano. ¿Vos también, Federico? Sí. Aquí me dicen, gracias a Martín, como siempre, desde 2012 Muñoz atajó 3 penales nada más en Libertad. Para que se vea el tema que no es su fuerte. Antolín Alcaraz versus Juan Patiño, ¿verdad? Sí. Yo le doy a Alcaraz. Y argumento lo por qué. Porque Patiño viene con lesionado, no sé si llega al 100%, o en etapa de recuperación, o saliendo de una lesión, y no jugando los últimos partidos. Y Alcaraz había subido rendimiento. Claro, lo que pasa es que yo voy con Antolín, pero con el asterisco, el último partido de Antolín también fue el clásico. Y que fue uno de los que se salvó en Olimpia. Él y Polenta. O sea, pero... Y Recalde. Claro, voy con el tema del asterisco porque... ¿Cómo decir? Porque Antolín también viene de una inactividad, pero uno comprende por el tema de la edad. Por eso también me parece que, mirando un poquito el panorama del título, para Olimpia también va a ser muy difícil esto de llegar eventualmente, si pasa Cerro, con las armas, porque vos decís, Roque y Antolín jugaron por última vez hace 3 semanas el clásico, después ya no volvieron, claro, por este tema del formato, pero la última imagen que mostró Antolín me parece que es superior a la última imagen que mostró Patiño. Gana entonces Antolín. ¿Acabó también, Federico? Sí, porque yo le agrego, más allá de la importancia de Patiño con los lanzamientos largos, pero como decía Ariel, en los últimos partidos bajó su rendimiento, le agrego lo que mencioné en un momento de los 3 minutos, el fuego sagrado. Antolín sabe que está jugando sus últimos cartuchos, que hay una deuda interna con la gente,
y un tipo que para este tipo de partidos está hecho por allí, puede hacer cosas importantes, incluso a nivel ofensivo, ¿eh? La pelota parada puede ser bastante peligroso hoy, Antolín. Bueno, hasta ahora ganó Rodrigo Muñoz, ganó Beto Espínola, ganó Antolín Alcaraz. Alexis El Pulpito Duarte versus Diego Polenta. Federico. Alexis Duarte. ¿Por cuá? Y porque juega de todo, hace de todo, cabecea, saca con el pie, cruza, sale jugando, es sereno. Polenta viene subiendo mucho, un jugador ya consagrado internacionalmente en cuanto a transferencia, lo que hizo con Nacional, pero el Pulpito creo que está, hoy no hay, me parece, buscando en los otros clubes, alguien que en un 1 por 1 lo supere. Para mí el mejor segundo central de este nuevo fútbol es el Pulpito. En mi caso reconozco que por el momento de Polenta y su condición de liderazgo, de empujar al equipo, me hace cuesta arriba tomar la decisión, pero no puedo dejar de elegirlo al Pulpito Duarte. Yo creo que es un poco el sesgo, porque cuando, más allá de cómo termine este tema, cuando te digan, pero en cancha, viste lo que, por eso citaba lo del 6-5 de la vez pasada, porque yo el voto le doy a Pulpito, pero creo que Polenta hoy es más importante para Olimpia que lo que es Duarte en Cerro. Para que se entienda del rol que uno cumple. Entonces, si vos llegas a hablar de si son bajas, ¿quién sentiría más? Para mí es Olimpia, pero al ser una cuestión de tabla comparativa desde lo individual, creo que lo de Duarte, y uno lo puede expandir. Mira que en las últimas, el penal que le sancionaron contra Nacional, la misma amarilla que le pusieron en el Clásico. Bueno, ¿a quién es lo que le elegí, hecho una síntesis? No, y arranqué diciendo que es Duarte. Bueno, ya está. Duarte, entonces. Vamos por izquierda. Iván Torres versus Arzamendia o Coyote Rodríguez. Ahí yo quiero diferenciar o establecer. Para mí, si juega Coyote, me quedo con Iván. Con Iván Torres. Federico. Yo elijo al Coyote. Lateral de Cerro. ¿El lateral de Cerro? Sí. Sea quien sea, entonces. Sí. De hecho, Coyote jugó el Clásico pasado. ¿Está mal, Vico? ¿Está Tito? Y está mal, ¿eh? Yo me quedo con pero está mal, dice Chun, ¿verdad? El Coyote... igual... ¿Cómo? Por lo que dice Chun, digo, que el que juegue nomás igual... No, que juegue no, que juegue de los dos mencionados, ¿no? Claro, sí, no es Riva o Joel. No, ya sé, no, pero Calón arriba Arzamendia y... Johnny de Cubre Limpia ayer dijo, porque no hay otro, dijo, medio parecido al tema. Dijo Johnny Portito, juega porque no hay otro. Claro. Qué bárbaro. O sea, sí, pero Alan tampoco es el gran lateral. No, pero está yo no estoy diciendo ahí... que sea Roberto Carlos, ni Branco, ni... Siempre está Tito. Tito no le putea al pobre Tito. Tito tiene a su favor varios clásicos, ¿verdad? Pero Alan Rodríguez jugó muy bien. La gente será, no le quiere a Tito porque tiene linda señora. Ah, bueno. Aquel clásico del 4, ¿cuánto ganó con los 4 goles de Roque? En diciembre del año pasado. Hizo 2 goles Coyote. Noviembre fue. Y este clásico último lo jugó muy bien también. Claro, pero en esa oportunidad jugó en otra posición. Sí, a lo que voy es que no le pesa al clásico, o sea, no le va a pesar el clásico de hoy, sí. Habiendo jugado aquel en cancha enemiga, una gran cantidad de personas, había hecho un par de golazos, jugado muy bien. Federico, como volante por izquierda, sí. ¿Quién nos puede decir cuántos partidos tiene Tito Torres en Olimpia? Y rápidamente uno de los compañeros. Enro. Pero debe ser uno de los jugadores que más partidos tiene en Olimpia, ¿verdad? Y es el único penta. No, porque viene de la época de Arce ya, ¿verdad? Pero que nos pasan un poco los números, muchachos, de los últimos, no sé, 2 años. ¿Cuántos partidos? ¿Quiénes son los que más partidos jugaron en Olimpia? Te puedo asegurar que en top 5 está Tito Torres. En el 5, sí. Vamos por el medio campo, Edgar. Metele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri
Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelar hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. En cambios en Dahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Alejandro Silva, Enzo Jiménez, Ariel. Alejandro Silva. ¿Por qué? Porque primero que todo es clasiquero. Segundo, un jugador que ha levantado mucho su nivel y que tiene más jerarquía que Enzo Jiménez, que se está haciendo de a poco. Federico. La última palabra, cito, sí, tiene más jerarquía. Enzo Jiménez apareció muy bien, se está sentando en cerro, pero Ale Silva es superior. ¿Dani? Sí, yo lo había rescatado como el más en ese segundo tiempo de Olimpia del último clásico. Es muy importante el trabajo que hace Enzo, pero Ale tiene esa carrocería. Lucena Cardoso va con Rodrigo Rojas. Lucena Cardoso. Y Villasanti va con Richard Ortiz. Villasanti. Sí, sí. Bueno, Lucena Cardoso, Rodrigo Rojas, Federico. Lucena Cardoso. Ariel. Lucena Cardoso. Dani. Yo adelanto lo que había dicho en aquella jornada del 3 de diciembre. Me parece que con quien pongas la dupla de Cerro le gana a la dupla de Olimpia. ¿Coinciden, muchachos? Sí, señor. Sí. Nomás ya entonces la configuración de la comparación de los dos equipos. Recuerdo que dijiste lo mismo después de este voto doble y que no fue tan desequilibrado al final. Bueno, Claudio Aquino va con Diego Torres o le ponemos con Pollo Recalde. No, sería Camacho. Camacho. Ah, sí, tenés razón. Claro, Néstor Camacho por izquierda. Para mí, Claudio Aquino, sin ningún tipo de duda. Yo ya hago lo mismo, o sea, Aquino o eventualmente se lo nombró a Ruiz, ¿verdad? Si es Josué, no, pero yo creo que Aquino al 51%, parafraseando hace rato lo que era la exposición de Federico, estamos hablando del mejor jugador del torneo. ¿Sí? Sí, Aquino. Pollo Recalde va con Pachi. Sí. Pollo Recalde. ¿Por qué? Goleador, está enchufado, está fino, está a punta de pie. El más importante de mitad de cancha para arriba en el Olimpia. Dani. Yo acá voy a hacer lo mismo que hice con lo de los volantes centrales. Yo creo que si hay una línea que se destaca en relación al rival es la línea de la dupla ofensiva. Los goles que tienen Recalde y Roque
No lo tiene ninguna dupla que se pueda armar en el Cerro. Entonces, lo de Pollo y ya adelanto el otro voto. Que Dios nos bendiga. Vamos, Cerro. Nelson Aedo Valdés acaba de levantar en su cuenta de Instagram. Arranca titular, no va a poner esto si no va a jugar. Solamente una persona enchufada y motivada levanta estas cosas. Si vos no vas a jugar, pues no vas a estar, ¿verdad? Vamos, Cerro, musculito, emoticón de rezo, globitos de color rojo azul. Bruno, señor, me envió Darío Ibarra un material que le hizo para el digital sobre la presencia de Iván Torres en el Olimpia. ¿Puedo leerlo? ¿Cuál es Sí, el número? hay tiempo. No, si querés en algún momento puedo leerlo. No, dale, por favor. Bueno, pues es largo. Igual. No tenemos solo la cantidad de partidos. Cantidad de partidos nomás. No, a ver, vamos a buscar un poquito, porque hay unos datos que enriquece, pues. Bueno, acá está. Dice, Torres sobrevivió a la incorporación de varios laterales que vinieron del decano para ocupar el sitio, pero con el transcurrir de los partidos, el yembuense retornó al puesto. Por campeonatos de liga, el naturalmente mediocampista transformado en defensor disputó 127 cotejos, 92 como titular, 33 en 2015, 6 en 2016, 1 en 2017, 17 en 2018, 17 en 2019 y 18 en 2020, y 35 partiendo como suplente, 7 en 2015, 7 en 2016, 9 en 2017, 9 en 2018, 2 en 2019 y 1 en 2020. De las 92 presentaciones en el once inicial, solamente 13 fueron como volantes. Casi 100 de titular. Sí, señor. Y casi 200 entre suplentes, o sea, casi 150. Porque son 35 dijiste de suplentes. 127 cotejos. 127 cotejos en total. Sí. Ñemblense. Sí, señor. En 5 años con la camiseta de Olimpia, Torres fue utilizado en 2015 por Francisco Arce, el que más veces formó al jugador de volante y posteriormente de carrilero. En 2016 por Fernando Jubero, en 2017 por Ever Hugo Almeida y Aldo Bobadilla, en 2018, 2019 y en la primera parte de 2020 por Daniel Garnero, el que más veces alineó al paraguayo de lateral, y en el resto del año por Enrique Landaida y Néstor Gorosito. Con estos técnicos, el ex Colón de Santa Fe, donde jugó brevemente en 2016 y 2017, compitió con 14 laterales. 2 jugaron un solo partido por decisión de los estrategas. A la vuelta de Edgar, Roque Santa Cruz versus Nelson Aedo Valdés y Gorosito versus Chiqui Arce. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Para estas fiestas te traemos el gran pollo de pechugón con termómetro automático y envase termoformado que garantiza la inocuidad del producto con un peso de 3,5 kilos a 5 kilogramos. El termómetro automático que indica que el pollo ha
alcanzado la temperatura final para estar a punto. Es de costo accesible, tierno, rendidor, ideal para un menú sabroso. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del Baix Pechugón. El sabor que nos une desde siempre. Tu Taiga te sale con tanque lleno, sí. Es así, adquiriendo tu moto Taiga todo el mes de diciembre. Te viene con tanque lleno. Disfruta ya de cualquiera de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a cualquier sucursal de Inverfino, llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Bruno. Gracias, Edgar. Cumplimos con todos. Con todos, Bruno. Muchas gracias, muy amable. Roque Santa Cruz, Nelson Aedo Valdés, Federico. Roque Santa Cruz. ¿Le saca mucha ventaja? Hoy en día no tanta como si ponemos otra parte del año por el tema físico, ¿verdad? Pero le sigue sacando ventaja. ¿Ariel? Y en la jerarquía. En la jerarquía hay ventajas, si bien Roque en los últimos clásicos no llegó bien. En los dos no llegó bien, ¿eh? En los dos. No. Dependerá de cómo llega. Si hoy llega bien Roque, va a ser una muy buena noticia para Olimpia. Y a los 5 minutos te das cuenta cómo sí, está Roque. ¿Te acuerdas de la pasada? Sí. No, y a los 5 minutos... Mirá que casi todos los clásicos, porque en para uno, en el 2-0 en la olla, y ahora de vuelta en la el otra vez último. fue el tema de las manos, cuando saltó con Pulpito, y después le hizo un primer plano y se veía que no podía seguir. Y en para uno fue cuando él es cambiado y entra de Bayor. ¿Te acordás? Propongo algo. Tan lejano parece aquello. Propongo algo. A los 5 minutos voy a preguntar. No, 5 no es mucho. Es muy poco. 10 minutos. A los 10, hoy en la transmisión voy a preguntar cómo está Roque y cómo está Claudio Aquino. Para saber ya más o menos. Porque según Federico, en los 5 minutos te das cuenta si va a jugar bien ¿De o no Roque? Sí, no te das cuenta cómo está. Pero va a ser claro. ¿Cómo está físicamente? ¿Vamos a hacer con Aquino también? Y vos sabés que con Roque te das cuenta, mira cómo ha sido la carrera de Roque, que te das cuenta de cuando era más joven todavía. Porque él arrastra problemas que otro jugador no ha arrastrado. Lo de Aquino... Y yo recuerdo, Federico, la transmisión de última, enseguida te percataste de que algo andaba mal con él. Sí. Como también en Ecuador, Delfín. Me acuerdo, o sea, que el primer pique, cuando él vuelve del primer pique, ya te diste cuenta que algo le había pasado. O sea, muchachos, hoy ustedes en 10 minutos, Dani y Federico, ya pueden dar una radiografía si va a funcionar o no va a funcionar la cosa con Roque y Claudio Aquino. Desde lo físico. Desde lo físico, claro. Desde lo físico. Acá... Atención con este tuit. ¿Cómo? Atención con este tuit. El del señor Capé. Sí. ¿Qué pasó? Y ahí Wilson ya metió en el grupo el posteo sobre el clásico de un conocido personaje. Yo ya digo Chiqui y después ya me voy. Llámale por favor. Llámale. No, mira, yo pensé. Llámale. Chiqui Arce, espera, Chiqui Arce o Gorosito, Dani. Chiqui. Chiqui. Federico. Arce. Este chico y acá, está... acá también voy a hacer la pregunta que hice con la de Roque y Aedo. ¿Saca mucha ventaja, Chiqui? Muchas. Ahí sí. Muchas. Mira que puede ganar Olimpia. Y yo sé que acá pues todo tipo de esa película de Jackie, los derechos, todo será, todo lo que usted diga será usado en su contra, ¿verdad? Ya nos pasó muchas veces. Pero hay mucha diferencia, obviamente. Estamos hablando de un técnico que si pierde se puede ir, y de otro que... Pero si por ejemplo esto no ocurre, esta diferencia, tampoco los olimpistas, ¿con qué cara nos van a reclamar si la mayoría de los olimpistas estaban queriendo que se vaya su técnico? O sea que... No, o a lo mejor gana Olimpia, no es mérito de Gorosito. No, aparte vos sabés ayer cómo es la gente. Y bueno, no hacerle caso. No, claro, por eso. Eso dirá la gente al pueblo. Pasó hace poco con lo de Jiménez, ¿te verdad, Gastón? No hacerle caso a la gente. No hacerle caso a la gente provocadora, a los ultras, a los que un día gana su equipo y te manda la mierda y el otro día pierde y así sucesivamente. Entonces, no. A gente así pensante que habla con respeto y hasta analiza y te escribe o te envía un audio WhatsApp, da gusto charlar e interactuar. ¿Y qué querés que te envíen besitos siempre? Que te mimen. Todo dulce contigo. No. Bueno, yo por ejemplo mi cuenta no codifico, me pueden decir todo lo que quieran. Señores, el analista del futuro está.
Analista del futuro. Vos sabés que él, Bruno. Sí. Estuvo invitado en el Quincho de Rock TV y dijo que la final de la Copa Libertadores iba a ser Flamengo Independiente del Valle. Imagínate un poco, hermano. Pero con énfasis de conocerlo. Te hace una cosa, la final va a jugar Flamengo Independiente. Así mismo con la. Quinchi. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Federico, a la audiencia, Ariel, al Cardinal Deportivo. ¿Y al señor Cham? También a todos, ya a todos los que están, a todos los que tienen el staff. Se rajaron. No. 13:43 tu tweet hace cuestión de 4 minutos. 3 minutos, sí. Y este partido me hace acordar, Bruno, cuando, no sé si se acuerdan, en la década del 90, 80, cuando Cerro venía mejor y Olimpia venía a los tumbos. Y jugaron un clásico y Olimpia ganó 2-1 a Cerro. Siempre que nos parte como favorito que termina ganando. Mañana tampoco es favorito Libertad. Vamos a hacer ya bien la cosa, Kichi. Sí. Poneme fanfarria, Martín. Ya populamos oigo asunto, va. ¿Vos entendés guaraní, Kichi? Entiendo algo. Me estoy riendo. La ruta al título. Kichi Poca. ¿Qué pasa, Federico? Correcto, digo, le encanta esa cosa, esa ruta, trazar los emparejamientos, todo eso. Por a eso vamos. Claro. Atendé. Kichi pronostica. Hashtag Kichi pronostica. Lo único, Bruno, que yo lamento es que no hayan dicho que en esta etapa hubiese habido ventaja deportiva para los 4 primeros. Pero dejate ya eso. Eso un poco son pronosticadores, no son analistas, Kichi. Sí. Fíjate eso, que ya está, 90 minutos y penales. Sí. Acá no hay bonificación, no es tu tía. No. Ay. O querés parecer la chunta también de repente, así analista, filósofo. Creo que tendría que haber ventaja deportiva, premiar por lo menos los 4 primeros. ¿De qué te sirve si Guairén el eliminado de octubre y después un octavo está en semifinal? Bueno, pero ya está en la regla, pues, Kichi, ya está. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a protestar en la frente al Consejo Divisional? ¿Te va a encadenar? No, al 12 de octubre le dicen que ganó la regla, le dicen o sea que jugar la final con el ganador de esta liguilla y ahí por el título. Ese también faltaron 2 puntos lo más importante. Nadie pensó. Acá dijimos en la radio, Dani, Federico, todos dijimos. No estás descubriendo la pólvora, Kichi. No. Hacen a lo tuyo nomás, Kichi. Ya anden a la pronóstico, ¿ves será? Dale. ¿Ya comiste, Kichi? Ya almorcé. ¿Qué comiste? Ravioles de pollo. Ravioles de pollo. Sí. ¿Tienes plata vos, Kichi, verdad? No, pues ravioles, porque me gusta comer ravioles. No es un plato, 20.000 guaníes cuesta el plato de ravioles, no es caro. Pero chico, ¿bien vos sos? Sí, pues, hay que comer bien. Pero tenés plata, ¿verdad? No estamos con plata. No, si vos sos soltero y con tu papá tiene plata, dice. No, tranquilo, no tenemos, no. Estamos ahí. ¿Qué no vas a tener? Sí, contá la verdad. Tipo fino, todo el San José. ¿Qué colegio entraste? San José. Y bueno, y un pelado te vaya a entrar al San José. Dejate nada, joder, me habla de ravioles, San José, después, ¿qué auto tenés? ¿Qué auto tenés? No, un Kia, tengo auto. Mirá. Hasta ahí. Bruno, tenía un Citroën antes, ¿verdad? Tenía un Citroën antes, sí. ¿Viste? Que se incendió. ¿Y qué pasó eso? ¿Y cobraste el final? Y el seguro, sí. Ese no fue un golpe de seguro, Kichi. No, eso fue en el 2017. No, yo no te pregunto el año. Ese no fue un golpe de seguro que vos hiciste. No, nada que ver. ¿Te declarás inocente, Kichi? Inocente. No sos capaz de hacer esas cosas, ¿verdad? No. Bueno. ¿Tu mamá suele seguir tu pronóstico, Kichi? Y ya, vamos a hacer pronóstico ahora. Mejor, Bruno, mejor egresado al San José aquí me indican, ¿eh? Mejor egresado del San José, me dicen.
Medalla de oro promo 90. Dice que le hizo. Vos sabés que Marini, Bruno, Sí. Marini hasta ahora se lamenta el hecho de que Kichi haya hecho un gol. Sí, se le hizo un gol a Marini. Correcto. Marini dice que es una de las cosas peores que le pasó en la vida. Mi hijo es el doctor Marini. Sácame. Yo quiero esa grabación también, por favor. Por favor, o sea, que Kichi te haga un gol, Marini. Vos estás meado por un sapo azul, negro, no sé. Kichi, tu mamá, contestar lo que te pregunto, Kichi. Vos salí con evasiva. ¿Tu mamá pico sigue tu pronóstico? Te pregunto. No, mi mamá no, porque mi mamá ya murió hace 3 Ah, perdón, Kichi, discúlpame. Lo lamento mucho, no sabía. Discúlpame, Kichi. ¿Tu papá? No, mi papá no. Mi papá está tranquilo, no. Sigue, güey. Cuando le ¿Qué es lo que sí, está tranquilo? No me contestaba otra vez. Sigue tu pronóstico. Sigue. ¿Y qué te dice, Kichi? Y que tengo que aceptar de vez en cuando. ¿Tu papá te dice eso? Sí. Y nosotros te estamos llamando a vos para que vos des el pronóstico y ni tu papá creemos. No, pero hay a veces que se acierta, no todas las veces se acierta. Imagínate, por ejemplo, que está ocurriendo en el fútbol argentino, por ejemplo, que Banfield ganó las 2 primeras fechas de su grupo y ahorita apuntó y nadie le da un peso al Banfield que dirige hoy Javier Sanguinetti. Kichi. Todos van como candidato de Gimnasia y La Plata. Y Osa Lorenzo están los tumbos los dos equipos. Otro lado, o sea, Kichi, la vez pasada le quisiste mufar a Gustavo Gómez y le metió uno libertad. Sí, pero después se retiró lesionado en el siguiente partido. Se hizo, pero fue tarde. O sea que el efecto de el efecto del hechizo produjo resultado en San Pablo. Produjo resultado en San Pablo, pero no sirvió. Kichi. Sí. Bruno, yo tengo una curiosidad, si me permitís. Sí, claro. ¿Cómo fue la jugada en la cual venciste el arco del doctor Marini? Y un pase al medio y solo entré más y salió desesperado y le coloqué por abajo. Qué grande, Kichi. Parece lo que está hablando un gran goleador, Kichi. Sí. Acá una última pregunta de mi parte, después ya queriendo escuchar el pronóstico. Cierto que una vez te echaron de tu casa y una persona muy importante te pegó el Sheraton. ¿Por qué no me echaron de mi casa? No me echaron. ¿Quién está? ¿Está Marini? No. Diego. Marini. Hola, Bruno. Hola, Fede. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hermano, acá estaba relatando el gol del goleador. No, espera, Ya. Diego, Kichi está haciendo, vamos a hacer la llave. No le da como favorito a Libertad. Dice que aparentemente parece que Guaraní pasa. Y está bien. ahora vamos a hacer la llave y nos va a dar el pronóstico del clásico. Pero dice Está que bien. te metió un gol. Vos tenés la grabación de la definición, inclusive cómo fue, cómo relataba Kichi ese gol que te hizo. A vos te marcó un gol, ¿cierto, en el San José, Sí, Diego? en una final, sí, a mi palo me metió. En la final, Kichi Sí, a mi Poca te palo. metió un gol. Sí, me gritó en la cara, me escupió todo. En serio, yo no lo hablé mucho tiempo a él. Sí. ¿Cuántos años no le hablaste? Y no, años no, ¿cómo no le lleva el año aquí? Nosotros tenemos una relación muy cercana. Bueno, pero ¿cuánto Llevamos tiempo no le hablaste? Y un 3 meses, como cuando Ariel se enojó conmigo en el 13 más o menos, 3 meses. 3 meses. Sí. Diego. Pero pensaba un poco, te viene Kichi, yo le miraba, no, nada me puede pillar con él. Tipo curupico. No sabe hacia dónde se va a ir. Me metió punta cara, ya si nada hacia mi palo. Golazo. Y sabes que mi compañero me cambiaron. Me cambiaron. De la humillación, Sí. No, mal gesto. ¿Cuántos años tenía, Diego? Y yo estaba en 5º curso y Kichi en 6º. Tenía 16, 17. Pues entonces vos te quedaste como el hazme reír del San José. Y Kichi ya tenía 23, pues cuando eso tú ya iba a Kichi. Sí. No, pero gran goleador es Kichi, ¿eh? ¿En serio? No, Kichi tiene muchos goles en su haber. Gran goleador, Pescamoy eran 7, no le pida compromiso con la marca y eso. Ah, pesca olla. Sí, él es así, pero mete muchísimos goles, mete. ¿Tiene plata Kichi, Diego?
Kichi. Kichi, No, chico no. viene, ¿verdad? Sí, no, niñato. Sí. Por cola plata, tiene la Cuando, yaya. ¿sabe qué pregúntale con aquí qué hacen sus compañeros cuando él mete gol? ¿Qué le hacen? Kichi. Se metían encima. ¿Eh? Se metían encima. A la edad 7 le hacen cada vez que mete gol. Escuchamos el relato cómo te metió Kichi, contado por Kichi, Diego. Esto es, la audiencia que se está enterando es tristísimo para vos, Diego. Yo no sé qué va a pasar hoy o mañana con el Ancho Perfil, pero escuchamos un poquitito. Se sigue riendo, ¿eh? Me estoy riendo. ¿Cómo fue? Contá, Kichi, ¿cómo fue? Y bueno, cancha 1 Marinita, aquí en San José, allá en la quinta. Me acuerdo, abajo, sí. Abajo y centro pasado al medio y no tuve nada más que pegarle al arco y ingresó. No, para hace rato dijiste de otra manera. ¿Viste cómo sos? Pero no, dijiste que salió desesperado, Diego Marín. El equipo de Marma era Boca. ¿Boca? Sí, ¿Y Boca. ustedes? Bayern. Ah, no. Pero hace rato dijiste que salió desesperado, como que le hiciste un... ¿Cómo se llama? Le chuleaste luego. Yo le grité a Marma, yo no me acuerdo haberle gritado el gol a Marma, pero como me estaban insultando todos los colores, entonces aproveché y me descargué. Y a mí me gritaste en la cara, no te voy a hacer boludo. Yo me quería hacer fama de buen arquero y me hacía llamar la araña Marini por ese entonces. Pero nadie más me dijo así. Nadie más yo me decía así. Sí. Acá tengo ya lo último de cerramos la llave. El papá de Kichi es arquitecto, tiene mucha plata y le interesa un carajo el fútbol. Cierto. Así es. Tal cual. Diego, señor, Dios te gran bendiga, señor. hermano. Después de esta maldición de que Kichi te haya metido en gol, qué triste lo que te pasó. Gracias, Diego. Abrazo, muchachos. Chao. Kichi, fanfarria, por favor. Fanfarria. Que me digan el partido. Ahora, peranas, amigo. Nacional Sol de América, 18:30. ¿Quién pasa? Nacional en penales. 2-2. Vamos a la siguiente llave. 2 de octubre, Guaireña. Mañana, 18:30. Gana 2 de octubre. 3-1. ¿En tiempo normal? Tiempo normal, 3-1.